Suscríbete a la Panterita. Para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Copetrol, vamos. Cell Shop Importados, la tienda más amada de Paraguay. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. KGM, donde la emoción continúa. Energy, energía de calidad al precio justo. En esta copa, ponete la 10 con Tokio, Múnich Ultra, fluye con libertad. CBD Fortelasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Automotor, número 1 en camiones. Salud protegida. Nisei, especialistas en tecnología. Apostala, ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Bruno, buen día para todos. El gusto de arrancar con el presidente del Club Libertad, el doctor Rubén Ditore. Presidente, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, Bruno, ¿cómo te va? Un gusto charlar contigo y con tus compañeros. Igual. Bueno, extendieron finalmente el contrato y por un tiempo bastante importante para el club y para el jugador también con Lorenzo Melgarejo, presidente. Sí, esa es la idea. Estábamos conversando y bueno, llegamos a un acuerdo y él va continuar en el club. De hecho, está acá con nosotros trabajando en el CIDE. Yo estoy ahora con ellos acá. Y todo bien, no tenemos ningún plantel, no hacemos incorporaciones, tampoco no tenemos bajas. Lo de Cecilio Domínguez, ¿llegaste a escuchar, ver, te contaron? Sí, ahí por la prensa estuve escuchando, siguiendo todo lo que se decía. Y bueno, pero en ningún momento nosotros dijimos nada. Claro. ¿El jugador decidió quedarse en Cerro Porteño, presidente? No sé, hombre, al final se quedó. Si se fue a un Cerro o firmó por otro equipo, no sé, la verdad que eso no sé. ¿Cómo estás? Bueno, no es como ves, porque creo que ya vimos todo lo que pasó y ya estamos eliminados de la Copa América. La pregunta es, ¿ahora qué, presidente? ¿Cuál es tu análisis sobre este tema de la selección? Hay que seguir trabajando. Yo creo que no tenemos otra. Nos tocó era un grupo difícil, complicado. Sabíamos desde el comienzo que iba a ser así. Bueno, no se dieron los resultados como queríamos, pero era predecible que de repente podíamos tener algún traspié con esos dos equipos, porque son equipos que están muy fuertes hoy en día no solamente en la eliminatoria, sino también en Sudamérica. ¿Hay mea culpas que hacer desde el lado dirigencial, crees? Esto hay que revisar, siempre se revisan los procesos cuando no se llegan a las metas, ¿verdad? Todavía no la podemos hacer porque nos queda todavía un partido, nos queda una fecha, hay que terminar eso mañana y bueno, seguramente el departamento de selección conjuntamente con el comité ejecutivo analizará cuáles son las cosas, dónde se pudo haber fallado, qué errores pudimos haber cometido. De hecho, hay que hacer un análisis de todo, porque hay que preparar el equipo para las eliminatorias, para que continúan y nos tocan dos partidos muy difíciles en el próximo combo. Presidente, ¿están preparando un amistoso con Racing aprovechando que está también por esa zona donde están ustedes? Sí, estuve hablando con la gente de Racing y es probable que el día viernes se haga un pequeño amistoso acá, pero no de tiempo completo, ¿verdad? Sino creo que se estaba hablando así como de 2 tiempos de 30 minutos, es lo que se quiere para empezar a movilizar un poco a los jugadores.
El viernes, ese partido sería en el CIDE, presidente. En el CIDE, sí. Aquí. Esa es la idea de lo que se está hablando, ¿verdad? Presidente, ¿hay oportunidad de que Barbosa vuelva o van a buscar un jugador con esas características? No, te dije que no íbamos a hacer incorporaciones. ¿No van a hacer más incorporaciones? Ya ya estamos trabajando con este plantel, tenemos un frondoso plantel, hemos subido algunos chicos de las inferiores, de las formativas. En este momento tenemos 5 jugadores que están afectados a las selecciones mayores, que no están acá. Tenemos 2 que están en la sub-23 que viajaron a Europa. Tenemos un plantel muy frondoso y yo creo que ya vamos a trabajar con lo que tenemos. En el caso de Diego Gómez, si se da una transferencia, porque no es que lo estamos diciendo nosotros, habla la propia prensa inglesa, y sí, también hemos hablado con gente que hace a su entorno, y pareciera ser inminente su transferencia. Ahí ustedes tienen realmente un porcentaje bastante importante, ¿verdad, presidente? Sí, pero quiero dejar bien en claro que nosotros en las tratativas de las transferencias o los traspasos que ellos puedan hacer, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos es un porcentaje sobre la venta, ¿verdad?, final del jugador, pero nada más que el económico, ¿verdad? No tenemos ningún tipo de injerencia en la decisión de que vaya o no vaya, o que vaya a tal lugar o no, ¿verdad? Eso ya es una cuestión puramente del Inter. Sí, pero ahora dejaron con mucha, creo que, inteligencia un porcentaje importante, porque se habla del 50%, presidente, y eso realmente va a terminar a lo mejor siendo mayor el dinero de lo que recibieron cuando ustedes vendieron, ¿verdad? Por la confianza que le tenían al jugador, seguramente. Sí, de hecho, aparte que con el Tata lo conocía bien y él también estuvo en las negociaciones y yo personalmente fui a tratar con la gente de Inter y sí, llegamos pensando justamente en que era Inter era un paso de este chico para su posterior salto al fútbol europeo, ¿verdad? Queríamos que se pula un poquito con el tema con el Tata allá en Miami, ¿verdad? Y bueno, y ahí pegar el gran salto que el chico yo creo que está en condiciones de hacerlo, puede jugar sin ningún problema. Ojalá tenga ahora una buena olimpiada y confirme todo su potencial que tiene. ¿En quién nos recomendás fijarnos en este torneo clausura de los jóvenes que van a subir en libertad, presidente? Y hay muchos chicos que están con unas ganas locas y están en condiciones. Lo que pasa es que al tener un plantel frondoso se les complica un poco, pero yo te digo que son jugadores que podían haber estado jugando en cualquier equipo de primera división como titulares, ¿verdad? Están los Villalba, chicos jóvenes de 19 años, el otro Pedrito Villalba tiene 15, hay un chico de Río Acuñadera, número 9, que tiene 16 años, son todos chicos potenciales, los arqueros, después hay una partida de chicos que están, como te digo, están jugando, haciendo sus primeras armas. Vamos a ver si tienen posibilidad de jugar, porque este año tenemos que tener un plantel frondoso, porque tenemos prácticamente 3 competencias. ¿Te sorprende, presidente, que no vaya Rubén Lescano a los Juegos Olímpicos porque no está en la lista? No, está afectado él a la selección. Sí, la verdad que sí. No, creo que él hizo mérito como para estar y lo demostró en el campeonato, ¿verdad? En el campeonato nuestro. Fue una figura importante en los últimos partidos definitorios. Él está acá con nosotros en el CIE, está haciendo la pretemporada. Si bien Roque y Tacuara continúan, presidente, ¿ustedes tienen ya un plan con ellos también después de que se puedan retirar del fútbol para seguir vinculados con Libertad? Sí, siempre hablamos al respecto, siempre conversamos. Son jugadores que están muy identificados con el club, más que jugadores son
consejeros, amigos, formadores de los chicos, o sea, tienen múltiples funciones, además de ser jugadores, ¿verdad? Yo creo que cuando ellos terminen y dejen, si ellos tienen la voluntad de seguir en el club, tienen las puertas abiertas. ¿Dónde van a jugar en la Sudamericana? El partido de la Sudamericana, o sea, que el que está marcado es el que tenemos contra el equipo ecuatoriano. Vamos a jugar en el Defensores. Ya lo habíamos conversado con el presidente Robert y él me dijo que no había ningún problema, que el partido internacional se juega ahí. ¿Y en el ámbito local? Y haremos de local, tenemos ya un convenio firmado con Sol de América. Ah, o sea, todos los partidos de Libertad de local en cancha de Sol de América y la Sudamericana lo van a hacer en el Defensores del Chaco. Sí, así mismo de bueno. Ah, perfecto. Bueno, presidente, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Importante tener información de primera mano de Libertad. Un abrazo y muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, porque mediante ustedes el pueblo liberteño también tiene posibilidad de acceder a noticias que seguramente está queriendo saber. Muchas gracias. Muy amable. Rubén Di Torre, presidente del Club Libertad. Bueno, el fin de semana hubo altas y bajas en la selección preolímpica. Qué mal, ¿eh? Robert Piri da Mota finalmente no fue cedido. Al final fue cedido Marcos Gómez de Olimpia. Que había quedado fuera. Ya se había quedado fuera. Por elección del técnico, o sea, el técnico fue desafectado, no entraba dentro del plantel. Pero visto lo de Piri da Mota, ya habrá dicho, Claro. bueno, acá tengo que pegar manotazo para... Y lo de Piri da Mota, yo comprendo el lado del cerro, ¿verdad? Pero Federico, están dejando ¿acaso que los se me clubes no complica tienen hacerlo? que apoyar la selección? Pero ¿sabe lo que todos acá estos el manejo? resultados, o El todos estos manejo lo que haga. resultados hacen que los clubes ya ni quieran luego apoyar, o cómo es. Yo creo también que porque eso, yo creo que acá hay que apoyar a la selección. ¿O Pero cómo es el nadie... Lo que pasa es que quiere... lo que pasa es que Cerro está aportando muchos jugadores. Cerro A su 23. tiene... Peralta sigue, ¿verdad? Peralta de Cruzeiro. No, ya sé, pero Cruzeiro le No, da... Cruzeiro no le cede. No, tampoco. Hasta ahora sí. Hasta ahora. La vez pasada dijo Pablo Rosso que había una media palabra. Está en la lista, Fabricio. Sí, está en la lista. Y el viernes porque charlamos con el representante. No, es así, espere muchachos. Puede estar en la lista, pero dijo acá un periodista que cubre Cruzeiro que estaba... No, el su representante de la operación de Fabricio Peralta, dijo, depende de cómo está Cruzeiro en ese momento en el campeonato para que lo ceda, digo. O sea, no, es una oficialización ya. Claro. Vos tenés que ponerle ahí a Fabricio Peralta con asterisco hasta que decida claro. Cruzeiro. También, ¿sabes a quién tenés que poner con asterisco? A Diego Gómez posiblemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si viene el Inter Miami, da el ok, está el departamento médico que dice sí, va a ¿Y si estar se lo apto, vende ahora? ya jugó inclusive, pero ese se le vende, ahí está, lo que le pasó a Fernando Cardoso, ¿verdad? Ese es el ejemplo, ¿verdad? Fernando Cardoso, Newell dijo, no le vamos a ceder. Apenas le compró, dijo, no porque, le cedemos. o si no, lo tendría que tener en agosto recién y... Claro, hacen un esfuerzo económico, principalmente los equipos argentinos, y te dicen, no, ¿cómo va a ir a los Juegos Olímpicos si estamos haciendo un esfuerzo A económico? mí lo que me para preocupa lo de Piri da Mota es el manejo, que habla un poco de esta realidad del fútbol paraguayo, el manejo dirigencial. ¿En qué sentido? Y hasta el propio técnico ya le había confirmado. ¿O no? ¿A quién? Y a Piri da Mota, que integraba la No, lista. acá me hace acordar Y Gerardo, en el que en la última conferencia justo Villar dijo que tenía 13 jugadores para elegir a los 3 mayores de edad. De ahí van a salir. Y ahora no hay ni uno. Ninguno. Y bueno, ¿de qué hablamos entonces? ¿Y la gestión? Porque Pero para y el si técnico- Cerro le dice que no, ¿cuál es el...? Pero los otros ¿Qué 13 es lo que jugadores, vas a ¿cuáles hacer? eran? ¿Eh? Los otros 13 jugadores, ¿cuáles eran, digo? Los otros mayores. Y uno habrá sido que Fabián estaban. Balbuena porque también se habló de él. Y después se Y él dijo... también es baja, él no. Y por Claro, eso. no hay tu Sí, tía, como y, se y dice, ¿no? Gatito era el otro Pero también. ¿no? ¿dónde está ese discurso que solemos escuchar que los clubes tienen que apoyar a la selección? Y es un compromiso como Porque la eso mayoría suelen de- decir los dirigentes. No, es No. que estoy diciendo yo ahora. Hace poco lo dijo Ese es un Robert Harrison. lema, una frase que usan los dirigentes de los clubes y compañía. Hace Pero poco acá lo dijo no dijo Robert Harrison que los clubes están obligados a ceder. Sí, dijo. ¿Y entonces? No hay obligación, entonces. No están obligados, pero Cerro Seguro dice, te doy 2, 3 jugadores, pero déjame por lo menos uno, ¿verdad? No, algo de eso pasó, ¿verdad? Por eso sí, porque si no, ¿Y Cerro cuándo tiene? De A- a- Jesús, Núñez, Wilder. Wilder Viera. Y si se va Piri da Mota se queda sin medio campo, Mira, tiene playoff de Copa Acá de acuerdo a lo que Sudamericana. escribe Wilson, que había hablado con Carlos Jaras ayer,
Queda como el famoso arreglo amistoso, ¿verdad? Cerro hizo lo Te doy para, tanto y... para que lo desconvoquen y la selección en un gesto le... Claro. Bueno, el tema de los partidos que Por tiene ejemplo, ahora. ya que se liberó el tema del registro O sea que previo. negociaron entonces los cupos. No, pero Eh. fíjate que la selección capaz le dijo, y no te voy a convocar a Aguayo, pero dame a Piris. No, Paraguayo ya no podía lo entrar. Sí, No, ya porque él podía, tuvo ya una podía. recita. Podía otra No, vez. ya podía. Podía otra vez. Sí, Claro, porque había claro, cambiado y ese por tema. eso te puse ese ejemplo de capaz hubo esa charla, pero es desprolijo cachafa. Que se haya lo mencionado. Es más, en una de las conferencias Fabián Balbuena allá en Estados Unidos le preguntaron y él dijo, y yo estoy en modo Copa América. Porque se Cuando había acá se filtrado, aseguraba ya, claro, ¿no? que Que él era uno de los y- tres. Él y Piri Damota. Sí. Después ya era, no, parece que los rusos... Pero a diferencia, a Francia no le dejaron ni uno de los tres que eligieron primero, ni Mbappé ni Griezmann. El Dibu Martínez se bajó el fin de semana, dijo no me dan permiso. Me parece que el único que es jugador libre ahora es Di María, porque él a partir de hoy es libre. Por eso va a negociar con Central o no sé con quién, ¿verdad? Pero los clubes se pusieron muy duros a diferencia de otros Juegos Olímpicos donde había figuras que iban. Ahora ya no. Y los nuestros están emulando aquí. Al fin y al cabo, decía hoy Mabel, le quería a los oyentes que esta selección que le eclipse a la que está ahora en la Copa América está mal, ¿verdad? Pero decía, va peor que en el Preolímpico. No, pero va muy diezmado. Por eso, va más disminuido que en el muy Preolímpico. Vos Y ahora tenés ya tenemos Japón. una medida, hemos jugado contra la selección de Francia. francesa. Japón en sub-23 ha de ser buena. No, es bueno. Porque siempre sub-20 para arriba Japón es muy bueno. Y Malí es un equipo que debe ser físico. Iván O sea, Leguizamón, sí. Fernando Cardoso. Leguizamón fueron los primeros que dijeron que no ya. ¿Verdad? Sí. Y después son como cuatro. Cardoso. Ahora saber cuáles otros, entre los mayores y eso. Los que están, no están, digo. Lejos de reforzarse, bueno, por lo menos uno afuera que es Diego González, al que finalmente Lazio le da la licencia para sumarse a la selección. Pero es una selección que lejos de potenciarse como se pensó en un momento dado, como se dio con aquella selección de Grecia del 2004, al final de cuentas... No, aquí es completo. No, pero aquella inclusive se fue a jugar la Copa América. Si esto sabiendo que ya reglamentariamente no se puede. Ayer en vez de ir a París hubieran ido a Austin a jugar el amistoso de mañana de Paraguay, ¿verdad? Si ya... Pero no, aquella selección después de conseguir la clasificación contra Brasil en Chile, en enero, febrero, ya jugó la Copa América e inmediatamente fueron a Grecia. Imagínense, Iván Leguizamón es el titular indiscutible por derecha como extremo, no juega él y su reemplazante natural es Fernando Cardoso, tampoco se va. Y Aguayo también que y Aguayo que podía haber sido, ¿verdad? En el puesto, claro. Claro, y ahí está. Y Ahí hoy tenemos- ni siquiera hablamos de que si tiene o no tiene edad, porque al final Paraguay no pudo conseguir el permiso de nadie. Y creo que además contrasta, ¿no? Porque creo que Argentina va con fuerza total en materia de los locales. O sea, en Argentina no hay Los un locales, caso... sí. El que no puede ir, por ejemplo, Barco, que está en el Brighton, ¿no? Claro. Barco, todos los... Pero locales, hasta donde sé, si acá vemos... La vez pasada Sí, no, el Zenón, la- que no la- hizo un golazo, es jugador de Boca y Es va a ir. figura de Boca. Claro, no vas a escuchar. No, pero Boca tiene que jugar el playoff de la Sudamericana, pero por eso... Y allí uno... Creo que todo está conectado. Pero El sí, medio no- por lo menos está... El medio titular. Fabricio, Fabricio. con Astrillo, como dicen los compañeros, Wilder Viera y Diego Y Gómez. Diego Gómez. Está Enzo González también, que no fue titular, pero adelante ya cambia la cosa. ¿eh? ¿Y quién Marcelo está? Fernández, Diego González, que vino de Lazio, Marcelo Pérez, el de Huracán, el luqueño, y Kevin Parzajuc. Y yo creo que ahí va a ser Marcelo Fernández con Parzajul la delantera. Y Marcelo Parzajud y si vas a jugar con tres sería González, Diego. González con Diego. sí. Diego, más que Enzo, ¿verdad? ¿Y los defensores? Y la línea defensiva por lo menos... se Alan mantiene. Núñez, Es la Gilberto misma. Flores, Ronaldo de Jesús, Fernando Román, Daniel Rivas y Alexis Cantero. Ahí la línea defensiva es Núñez, Gilberto Flores, Ronaldo de Jesús y a la izquierda Rivas. Es el titular. Lucas Quintana, cuando vuelve este muy buen zaguero central de Cerro Porteño, que por una Tendría que estar porque yo me acuerdo fue situación inexplicable se lesionó en un partido. uno de los últimos programas de diciembre, fue que tuvimos reporte de la lesión allá cuando hicimos frente al seminario. Era un torneo amistoso. Y 6 meses ahora se cumplen. Exactamente.
El problema de estas lesiones es que cada vez se van agravando más, y no solamente en los jóvenes, ¿verdad? Lo que le costó a Brian Montenegro, lo que le ha costado a Beto Espínola, pero justamente al lesionarse Quintana va Ronaldo de Jesús, y de Jesús aprovechó y fue figura junto a Gilberto Flores. La defensa, donde no hay... o sea, el arquero y la defensa es la misma, pero... No, lo que se esperaba es que haya 3 jugadores... Van así, bueno, pero ¿sí? ¿a quién le gana? No, pero yo creo que Japón ha de llevar algún refuerzo sub-23 mayor. Hasta se habló en un momento imagínate, se habló hasta de Gustavo Gómez para la dupla central. Antes, cuando estábamos fantaseando todavía, porque no sabíamos que iba a haber tantas restricciones, ¿verdad? Y después cuando Juanma habló lo de Gatito... tuvimos una nota con Pablo Rosa, que nos dijo, muchachos, ¿sí? Esto va a estar más difícil que la convocatoria de enero, ¿no? Dijo. Uno hasta quería, y uno sabe que no, porque seguramente porque no le gustó a Garnero, pero uno hasta preguntaba cuando salió la lista de la Copa América por qué no estaba Tony, y hasta desde el deseo uno quería decir, no, lo que pasa es que Tony va a ser cedido para la Copa, para los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que era lo mismo que pide Mota, ¿verdad? Que no estuvo en la lista y después como compensación estaba en la de Prolimpia, en la de los Juegos Olímpicos. Gatito, Piri, Tony, habló de las ausencias de la lista absoluta. Y lo de Diego Gómez, si él no se lesionaba, Garnero lo llevaba. Totalmente, claro. Y no iba a estar en esta lista de París, aguardando lo que pueda ocurrir con una eventual transferencia del jugador, que hasta eso fue simbólico. Luego de la eliminación de Paraguay el viernes, el sábado, él volvió de la lesión y jugó bastante bien, nuevamente por el Inter Miami. Ganó el Inter. ¿Vieron lo de Venezuela ayer? 3-0 ante Jamaica. Clasificada. Yo hicieron goles mis jugadores. Bello hizo el primero. Sí. Rondón, como anda Rondón. Ramírez, mediocampista, que es un todoterreno. Rondón, Rondón se mantiene intacto. Mira que ya tiene su edad, Nosotros estábamos con Juanma en el partido sí. de México-Ecuador y escuchamos cada gol de Venezuela. Y yo le decía a Juanma, qué crecimiento de Venezuela. Pero ellos vienen trabajando para esto, ¿verdad? Sí, bárbaro. Pero hace mucho tiempo. 9 puntos. Sí. O sea, ganó todo su partido. Pleno de puntos. Sí. Ayer le hizo jugar al técnico. Por encima Ecuador, México, porque Jamaica no es... No suma. No es potencial rival, ¿verdad? Pero Segovia. Telasco Segovia, un jugadorazo que Venezuela hizo, no sé si debutar, ¿verdad? Pero al menos tuvo sus primeros minutos en Copa América. Vi el resumen y muy buenos pases. Un jugador, tremendo jugador que tiene Venezuela. Cada jugador que van descubriendo son muy buenos. Y tienen yo estaba mirando el trío, yo ya había hablado a través de Bello, de Rondón y Sotelo, y ayer estaba mirando el cuadrado de Ecuador con el número 10, ¿cómo es el chico? Kendry. Después tiene a Brian Sarmiento jugador, y adelante Caicedo con N. Valencia, no, pará. Sarmiento también está en la Premier. Y eso que ayer México hizo otra gran segunda etapa, porque contra Venezuela hizo un gran segundo tiempo, ayer otro gran segundo tiempo, pero no tiene gol México, no. Y Ecuador defendió... todas las selecciones, como siempre decimos, todas están encima nuestro y la tabla no miente, como diría Torrentera. Ardiles. Sí. Ardiles. No miente. Está Bolivia, Paraguay, Jamaica y el resto son selecciones. Porque hasta Chile dejó algo. Y nuestro técnico, su argumento. Chile por lo menos se puede escudar que en 2 de los 3 partidos el arbitraje le bombeó. Sí. Mira que hasta después de mucho tiempo sale el audio de la voz papal de la Conmebol diciéndole incorrecto, se equivocaron lo del VAR y se equivocó el árbitro con la de Bombino. Y ayer si notaba el árbitro argentino en el VAR el penal que cobró el guatemalteco. No. Por favor. Dos penales fueron, ¿eh? Dos penales. No, el que cobró el último minuto. El último. Las únicas emociones que hubo en el partido para la celebración. No sé cómo hay gente que puede haber dicho que eso era penal. Por favor, yo dije, pero yo estoy loco, ¿qué me está pasando? Es una locura. ¿Dijeron que fue penal? Claro, explicando, pero lo menos penal que fue, no podía ser, no había en ningún lugar del mundo. Era más amarilla el mexicano y un quite muy limpio de Félix Torres. Con Juanma decíamos Truco salvar el partido, porque Truco estaba en el VAR, el argentino, porque el guatemalteco vio penal que no era. Yo creo que se cansó de la queja de los mexicanos y por eso le cobró porque después hubo un par de manos, pero que tampoco se cobró el penal y los mexicanos explotaron de alegría porque no había por gol. Y después cuando se revierte el penal, los ecuatorianos son los que explotan y más porque ya faltaba 30 segundos. Ese penal pudo haber cambiado totalmente la historia, porque claro. ingresa con un gol de más por el saldo de pero fue goles. un partido de un ritmo, es más, después hay una imagen
donde dos jugadores ecuatorianos casi se toman los golpes en medio del festejo. Imagínate cómo fue el tema grueso con no sé quién. Se lo va ¿con quién? Con Caicedo. Se van en medio del festejo en cara y te tienen que separar los compañeros. Que ellos la última imagen de Chile. Lo que pasa que... Lo que dijo Alexis Sánchez. No, ahora se calentó a full, se calentó el tema de lo que tiene que ver con es que Grueso también se había calentado y dijo que la gente está tipo Garnero, que estaba esperando un tropiezo, un desliz para machacar a la selección ecuatoriana. Eso es lo que tiene que entender nuestra selección, claro. Que si hasta aficiones que están mejores como la de Ecuador son exigentes. Por eso en la previa Estupiñán también sacó un comunicado diciéndole, bueno, nosotros reaccionamos así porque ayer Bellingham mismo, después de su chilena, dice, y sí, a veces está bueno esto de responderle a esta gente que viene a criticarnos. O sea, uno entiende esa dinámica y que cada vez hay mucha presión, pero yendo un poco a lo que ustedes hablaban de la tabla que no miente, fíjense quiénes son los sudamericanos que quedaron tempraneramente afuera. Bolivia, Paraguay, Chile y Perú, que son las 4 selecciones que decimos que son las peores de las eliminatorias y que ya cambiaron de técnico. Acá el amigo Matías me envía la tabla de la eliminatoria. 5 Paraguay, 5 Chile, 3 Bolivia, 2 Perú. Imagínate cómo estamos y acá que quedó afuera y viste cómo en el colegio avanzaste o el juego te dice avanzaste un casillero a Chile. Que creo que se va a hacer fuerte en Chile de vuelta. Lo preocupante es que nuestro técnico hace parte de su argumento es no, pero es Brasil, es Colombia. No, y jugamos bien. Vamos a jugar con Brasil contra Uruguay. Claro. Ese fue el tema. Claro. Con Venezuela. Y después el tema de la sensación positiva que deja cada derrota de las muchas que venimos cosechando, no. Ahora, hago una pregunta. Alguien me preguntó después de la crisis de la selección paraguaya, ¿cuántos cupos lo que hay? 6,5 ahora. 6,5. Bueno, Paraguay ahora está en el 7, está en repechaje. Estamos en repechaje, ¿verdad? Pero viste que son 10 selecciones. Lo que nosotros vamos a hacer, insisto con esto, es pelear para no ser el peor entre los 4 últimos. ¿Se entiende, verdad? Y de estos 4 eliminados es un cuadrangular para ver quién va al repechaje. Y a eso voy. O sea, no ahora ser el peor de los 4 para ir al repechaje. Bueno, entonces... lo que planteo es lo siguiente. Tenés que ser el mejor. No, ya sé. Y al no ser el peor, pues vas a ser el mejor. Bueno, es un juego de palabras. Voy a ser el mejor. Sí. Es el mejor. Porque esta selección de Garnero... O sea, que viste que yo tomo como una especie de promedio, pues, ¿verdad? Entonces, si vos sos peor, te por ejemplo, el peor es Bolivia. Porque hay otra vez una brecha entre esos 3 para no alargar el tema. Para ir al Mundial o al repechaje... ser el mejor entre los 4. Claro. Bueno, entonces, la pregunta es, si algo mejoramos, porque el problema es que, yo digo, sí, mejoramos, pero por lapsos. Contra Brasil empezamos bien, contra Colombia empezamos bien, pero los partidos pues duran 90 minutos. Entonces, ahora, el segundo tiempo contra Colombia y contra Brasil, el arranque, también otra vez fue interesante, ¿verdad? Yo le preguntaba inclusive a los compañeros en la transmisión, mañana vamos a estar en la transmisión, pese a que ya estamos eliminados, porque queremos ver a la selección paraguaya de cara a septiembre, cuando juguemos de visitante contra Uruguay, después contra el local acá contra Brasil. A lo que voy es, tenemos lapsos de primer tiempo, lapsos del segundo tiempo, pero hay algo que a ustedes les dé una mínima esperanza por lo menos. A mí, como te dije la otra vez, después del primer partido, me parece que en cualquier momento se viene el gol rival y ahí nos vamos al mazo. O sea, cada vez que Paraguay recibe un gol es un equipo que se desenchufa, comete muchos errores. Yo les planteo a ustedes, ¿por qué no jugamos contra Brasil? Entramos de una manera al segundo tiempo. ¿Por qué no jugamos así desde el primer tiempo? Porque Brasil... ¿Por qué entramos con esa atropellamos, no vamos, sí, porque Alderete marca el gol? No, yo creo el caso de Brasil, porque Brasil salió frío en el segundo tiempo. Paraguay salió como un toro ciego, consiguió el gol. Tenemos que jugar todo el partido. Pero en el momento que las cosas volvían a la normalidad, de contra Brasil no le sacaba mucha diferencia. O sea, si salíamos así, la diferencia iba a venir antes. Contra otras selecciones, no sí, que no sea Brasil, por ejemplo. No, yo entiendo el punto de vista del temperamento. Yo he visto que te da la impresión, mayor cantidad de dribblings históricamente hizo Vinicius contra Paraguay. Sí, en el partido fue en el campeonato. En esta Copa en esta Copa es la cantidad mano a mano que
ganó a nivel dribbling, gambeta, como quieran llamarle. No. Yo creo que si Paraguay salía como un toro herido, iba a comerse más goles, ¿verdad? De hecho, el orden se cumplió contra Colombia y contra Brasil, pero nos hacen un gol y terminamos cometiendo errores muy infantiles. Son otros errores, ya hablamos mucho del gol de rebote de Vinicius, ni hablar del gol de Savinho, que otra vez aparece el lateral izquierdo de Libertad, otra vez Espinosa como un partícipe involuntario, pero partícipe en fin, ¿verdad? Pero realmente da muy poco. Me van a decir, Chile y Perú se van sin gol, ¿eh? Qué preocupante, ni un gol los tres partidos. Esa es una estadística. Sí. Para mí que... ¿Vos decís por Chile o por quién? No, especialmente Chile, porque yo creo que Chile se puede porque jugar que le bombearon... Pero otra vez estaba pidiendo 1-0 y no pateaba largo. A mí, o sea, yo eso, por ejemplo, cuando no utilizaría como una exoneración nuestra, porque nosotros hicimos No, yo sé. Yo estoy hablando tu caso, más, sino que... ¿Cómo van, qué balance están haciendo los cuatro que están en el fondo de la tabla? Para mí, sí. Sin lo de mañana, que es un amistoso, ¿verdad? Y esa es la valoración que hay que darle para el partido de mañana. Chile hizo mejor Copa América que nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque, repito, en 2 de los 3 partidos, Chile le compitió a Argentina y el arbitraje hizo lo que hizo. Lo de Canadá fue vergonzoso lo que pasó con Bombino. Y ni hablar de la expulsión de Suazo. Y en el caso de Paraguay no entra en esa categoría de Chile y Perú que no hicieron un solo gol. Porque hicimos 2 goles, pero 2 goles que no sirven para nada. Eso es cuando solemos decir, pero viste el goleador, y sí, es el que hizo el 4.º gol de un 7-0. Dame un gol de empate, dame un gol de triunfo. Y yo creo que estamos en esa misma línea. ¿Por qué? Y esa es la parte que me preocupa, porque nosotros cada vez nos acostumbramos a no ser el peor o ser menos peor que otro nomás. Desde las declaraciones de las sensaciones positivas de Garnero, o cuando Enciso declaró como sparring contra Colombia, en algún momento vos tenés que... Perfecto, es un cuadrangular con los peores, pero tenés que ser el mejor de esos. Y esos lazos que citaba Bruno, lo que preocupa es que Paraguay pareciera ser que juega con la vieja regla del gol de oro de Laurent Blanc. Nos hacen un gol y nos desmoronamos. Voy a agarrar la primera media hora contra Brasil y contra Colombia. No es el peor equipo de Sudamérica. Agarrar los últimos minutos del primer tiempo desde los goles de Muñoz y Vinicio. Parece esa gallina degollada. Cualquier cosa, corren por cualquier lado porque es como que se nos vino la noche. Hoy en día para explicar muchas cuestiones que no van por la edad. Se destortala Paraguay. Claro, viste que se habla de las generaciones de cristales. Y Paraguay es una selección de cristal. ¿Por qué? Porque no jugó mal la primera media hora contra Colombia ni contra Brasil. Pero deben entender estos jugadores, el técnico y todo el entorno, que forma parte del juego que te hagan un gol. Le hacen un gol y se rompe esta selección. Los últimos 15 minutos de estos 2 primeros tiempos era para que Colombia y Brasil liquide como liquidaron para ellos, y por eso Paraguay entra de otra forma en el segundo tiempo, porque gran parte del buen segundo tiempo tiene que ver con que Colombia y Brasil sacaron el pie del acelerador. ¿En qué momento después del gol de Paraguay lo tuvimos ahí arrinconado? Ningún momento. Si otra vez nuestros técnicos, porque da ya medio pudor. No, pero si entraba esa de... Y si a los 30 segundos Paquetá pifiaba la primera jugada donde Velázquez le quiso anticipar a Vinicius, ya era 1-0 a los 40 segundos. Si vamos a decir, si entraba esa de Enciso, si entraba ese dribbling, no. O sea, cada vez parecemos un equipo que no juega un deporte de 90 minutos, sino es de sensaciones hasta que, y es una mentira, cuando volvió a decir el viernes, si hacemos el primer gol. Mentira. Contra Panamá hicimos el primer gol y jugamos peor que es un equipo que no te garantiza marcando un gol que lo vayas a obtener, o que contra Panamá. Sí, no, y el segundo tiempo fue horrible. Y Panamá no era Panamá no era la selección. Yo quiero decir, y lo dije la otra vez, y para que la gente entienda, yo por ejemplo estuve de acuerdo con Garnero, con que sea el técnico, cuando hablamos acá en la mesa, que era el momento no de traer otro de afuera, pero también debo decir que se me cayó la imagen de Garnero en 3 o 4 partidos. Yo siempre juzgo por la declaración, entonces que hay muchos que mienten en la declaración, pero este lo dice de verdad, es desafiante,
no tiene por qué ser desafiante en este momento, tiene que tener un poco de humildad, y es todo lo contrario. Y autocrítica. Hace callar, le dice a los colegas qué pregunta le tiene que hacer, y no tiene nada de autocrítica. Sí, el tema de los goles ya me tienen podrido. Entonces somos un equipo de guerra, 10 goles por partido. Que me lo diga Guillermo contra Perú, por ejemplo. ¿Sabes qué? Vos te refería que a mí también me tiene recontra fastidiado cuando dice... Tuvimos oportunidad de gol. La famosa oportunidad de gol. O sea, muchachos, si fuera el campeonato de oportunidad de gol, seríamos campeones del mundo. Muchachos, el día que entre la pelota, todo va a cambiar. Pero es que si Brasil no hizo 3 goles, rompe penal y tiene uno en el travesaño. Mira si entraban todas. Y hay una gran diferencia entre el Garnero ganador con Olimpia Libertad declarando a un Garnero que en este momento está dirigiendo, a ver, sin ofender, está dirigiendo a un equipo que está peleando el descenso. Claro. Entonces, no hay ni una respuesta que convenza, pero ni una te convence. El tema del cambio, los cambios, hay una cuestión ahí que se da con existencia con Almirón. Con Almirón, hoy me estaba hablando con alguien que después voy a contar, cómo puedo filtrar. Pero me dice, ¿sabes qué? Almirón y Rojas su comportamiento es, o sea, para el grupo, y digo bien pausado de vuelta, Almirón y Matías Rojas, dice que en el grupo son, no sé, que no, nada que ver para el grupo, hacen la suya, que... Cada uno por su lado. Se creen. Sí, me dijeron que hubo una aprete contra Almirón. Yo creo que en el se creen en sí. Y bueno, pero vos sabés que... Por eso, capaz y yo pregunté, y Enciso, y fue a la cancha de pendejo todavía, criatura. Pero los otros dos dicen que son, no sé, Maradona y Pelé, más o menos para lo que es el comportamiento dentro. Incluso que hubo una reacción contra Almirón, no sé si fue después de este último partido, o en el entretiempo, o la previa entre Colombia y Brasil, pidiéndole más un montón de cosas, pero... que están mal, los dos están mal, no son bien vistos, y que es lo que siempre vemos, que Sosa y Enciso son los más chiquitos y que los otros le miran de reojo. ¿Sabes cómo es el tema del grupo, no? Los mayores y los que ya están medio de vuelta y los que están ahí en la cresta de la ola. Y bueno, y más o menos así, eso no explica la derrota, pero un poco explica el tema, y lo de Almirón y la asistencia de Guerrero también. La gente que está ahí afuera no lo puede entender. Fíjate vos la diferencia. Lleva un poco eso a un comparativo que sucedió ahora. Sí. James Rodríguez, ya el más adulto entre todos, le da el penal al Lucho y le dice, no, patea goles. O sea, lo arropa a los jóvenes. En vez de decir, no, yo marco distancia, de competir, de que el grupo sea sano, si es así como vos estás contando. Me está contando y una persona que me decía más lo que pasó lo que pasó en Brasil-Paraguay. Fíjate que el segundo penal Vinicius podía hacer hat-trick. Y le dice que patee para que está, la gente empieza a buchear, la gente de Brasil. Y Vinicius le dicen, cállense, que va a patear él. Yo no voy a patear, él va a patear. Y cuando hace el gol, y van y festejan. Por lo golpeado que estaba Paquetá. Claro, el grupo ahí, mientras que acá, Enciso cuando sale se enoja, Garnero le había hecho el equipo. Que tampoco Almirón, tenía por qué enojarse. Pero claro, o sea, es un todo. ¿Qué pasaba si no agarraba la cámara a Fabián Balbuena en ese partido de Colombia? Porque ahí lo vemos claramente a Balbuena diciéndole a Enciso, no podía hacer eso. Para allá. Claro, también debe haber, pero el famoso, desde la cabeza cuando está mal. Es cierto. Atención, información, aguantame Fabio, porque tenemos que vender, por favor. Sí. Información de último momento, algo sobre Ramón Sosa, señores. Atención, porque ya lo contamos en un instante. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos. Este mes en Sueño Lar vuelven los días de ensueño, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, tenés 45% off en todos nuestros locales, con tus tarjetas de crédito de Itaú y hasta 10 cuotas sin intereses. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueño Lar. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. En AR Electricidad encontrarás
encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690, 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recárgate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplir tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Exclusivo. Atención con esto. Vía Wilson González nos cuenta el colega, el compañero. El diario de San publica acá de esta operación. Sí. Creo que habla de una suma, ¿verdad? Sí, habla. ¿Habla? Sí. Pero están libras esterlinas. 15 millones de libras esterlinas. Sí. Y eso serían aproximadamente 20 millones de dólares. Sí. Y llega a lo que... Quería Talleres. Lo que pretende Talleres. No, y inclusive da más detalles de Sani. Habla de que Sosa empezó en la Copa América desde el banco, que no está siendo titular, pero que de igual manera... Pero eso ya no es su culpa. Claro, no. ¿Vos te crees que los ingleses no saben lo que está pasando? No, yo te digo una cosa, es cierto que demasiado cambiamos de técnico, porque si Robert Harrison tenía otra actitud, yo creo que en estos momentos él tenía que estar cuestionando a Garnero, al mismo técnico le tenía que hacer sentar y decirle por qué Ramón Sosa jugó 15 minutos del último partido contra Brasil, nuestro mejor hombre que está para ir a la Premier League, todos se están peleando, los ingleses van a pelearse por él. No, a mí me extrañó que no haya arrancado él de titular. Y en otros tiempos, o sea, y contra Colombia dijimos la misma cosa. A mí sí me dice Robert Harrison, lo saco porque a Ramón Sosa lo hizo jugar poco tiempo, sacarlo. ¿Qué problema? ¿A Garnero? A Garnero, claro. Ajá. Por eso, porque si es un pecado capital del técnico. Aparte de lo charlatán que es y que no produce nada para el equipo, me parece que está en vías de terminar esto. ¿Qué más nos queda? Así ya tantos técnicos cambiamos. ¿Sabe qué podemos hacer inclusive abaratar esto? Déjalo al cuerpo técnico de los Juegos Olímpicos nomás, ya si vamos a seguir con Garnero que va a hablar así de más y decir cada cosa que está diciendo. Una vergüenza es realmente. Y Robert Harrison de Garnero la última conferencia de prensa. Yo me subo a esa corriente. Yo me subo a esa corriente, me parece que hay, ¿Vos querés que hay muchas causales de enjuiciamiento, claro, de cierta responsabilidad. Comenzando, primero que todo, van ¿cuánto? 11, 12 partidos, 7 oficiales, 4 partidos de eliminatoria, 3 de... Bueno, mañana es amistoso, ¿verdad? Como dice Dani. Vamos a caracterizar así porque ya es jugar por jugar. Y después ya convivió un buen tiempo con su plantel, que era una de las excusas. Y hasta ahora no podemos siempre resaltar y agarrarnos de que jugó 20, 30 minutos. ¿A quién le traemos? ¿Quién? A ver, ¿qué técnico serio puede venir? No, de afuera. Porque yo te pongo un ejemplo para que se entienda. No es que estoy en contra de que se lo saque Garnero. Lo que te estoy diciendo es a quién le vamos a traer. Porque si vos me decís, hipotéticamente que él esté libre, Marcelo Bielsa va a venir. Ay, yo te voy a decir, si no, hagamos el cambio. No te va a venir. Ya sé, por eso pero ni siquiera un técnico de renombre. Yo te dije antes, ¿qué técnico serio va a agarrar? Entonces, si vamos a cambiar y romper otra vez este proceso donde yo supongo que Garnero, si no tiene ya esta bien clara, pero bien clara, ponerla euro, tenemos euro, ¿verdad, muchachos? ¿No? ¿A qué hora? ¿A las 3 recién? Pero... A las 12. El partido de mediodía da por la plataforma streaming, no da por el... claro, lo de las 12 canales. de mediodía no da... Sí, exactamente. Bueno, está bien. ¿Qué partido se está jugando ahora? Francia-Bélgica. No, ese es un partidazo, hermano. 0-0. ¿Qué estamos viendo? No, voy a ver yo también. Sí, señor. ¿Por qué me lo avisaron?
No, Mira, yo me sorprendí en Inglaterra, a lo que voy es lo siguiente. Yo entiendo a dónde apuntaba vos, Bruno, pero... Yo voy a decir, ¿a quién? Y por eso te digo, a un amorícono nuestro no vaya entonces. No, no es morir. Tiene que ser de adentro. Eso te digo. Yo de otro nombre. Para mí, por ejemplo, puede ser tranquilamente Julio César Cáceres, técnico de la selección. El estilo que él profesa, el juego físico, la fortaleza defensiva, la personalidad que le dan a sus equipos, la intensidad, y conoce muy bien lo que es la selección, fue jugador arropado bien con Puede Pablo ser. Rosso, con otro jugador, le suma al cuerpo técnico de los Juegos Olímpicos. Porque nosotros en detrimento... Pero Garnero, porque en septiembre pues ya son Está bien, correcto. Por eso alguien de acá no es que que sepa. va rápido, va. Claro, alguien de acá. Si pero todo el que lo que vamos a perder. Garnero no tendrá ya ahora la película bien clara, porque... Y que Ramón Sosa tiene que ser titular, ya no lo puede estar convocando a un Ernesto Caballero. Imagínate. Por ejemplo, se ganó, creo que un lateral derecho, algo no teníamos. Creo que se ganó algo con Omar Alderete. O sea, también hay cosas positivas, ¿verdad? Decirle a Enciso, no vaya a estar queriendo gambetear a todo el mundo en mitad de cancha contra 4 o 5 goles. Hacemos uno o dos y después se la pared. Repitió otra vez la respuesta, la agarró y dijo, intentar. lo que pasa es que él es muy joven y se cree El Salvador. La misma respuesta de el partido anterior y el partido anterior. Decilo. Pero vos como Claro, actuás, decilo, ¿sabes qué? Pero vos como técnico el viernes diseñaste el equipo para que sea Enciso. Enciso juega libre. Yo hace rato veo un partido con un esquema para que se luzca un jugador en detrimento de lo Sí, colectivo. pero tiene que ser distribuidor y él no puede estar apañando en partidos por los puntos, que estamos últimos, siempre diciendo, no, pero un chico que cree que va a salvar, ya le va a salir, ya le va a salir, hermano. Agarré, sí, ya le dijimos y volvió a repetir. Yo creo, está bien la ganancia que dice Bruno, pero en cuanto a ganancia y pérdida, la pérdida es mucho más importante. Claro. Lo de Ramón Sosa, lo de Ernesto Caballero, el arquero, las dudas con el arquero. El único equipo del mundo que termina un primer tiempo perdido 3-0 y sale a la cancha con los mismos 11 A hombres. los 73. A vos agarra, o no confías en tu suplente, no tenés nada en el banco, que no es el caso. O no sabes qué hacer. O te gustó el equipo, y si te gustó el equipo, en lo primero que está, y bueno, y por eso, es increíble que no haya tenido cambio, y después perdiendo 4-1, tus cambios son Ernesto Caballero y Néstor Jiménez, tampoco. No. Entonces, es un descalabro Garnero en la selección. Y le está quedando grande el cargo. Pero porque claro, eso es lo que se demuestra. por un arquero que no probó un minuto en un amistoso, ya hablamos de eso, pero la gente que nos sigue todos los días sabe que estamos sumando cargos, ¿verdad? Sí. Uno de los previos al debut fue ese. Todo bien que está Morinillo, pero lo hubiera puesto en un partido amistoso. Y no. Y mirá que contra no Colombia puso. advertimos previo al partido que Ernesto Caballero no tenía claro, ni siquiera calidad, dijimos, sí. nivel de selección no tenía. Claro, como para, como dicen los técnicos, de nuestra cómoda silla, nuestros cómodos micrófonos dijimos, y lo aguantó, y después decidió poniéndolo en un partido que estábamos perdiendo 4-1 contra Brasil, que el técnico le dijo, Vinicio, parar, pues, hermano, o te van a sacar una patada a la cancha o te van a pulsar a vos. Porque Brasil después ya comenzó a pensar en función a Colombia. Porque Brasil juega contra Colombia, tiene que ganar sí o sí para evitar Uruguay, Claro. que en los papeles previos saldría primero, ¿verdad? Entonces Brasil después, los últimos 20 minutos, hicieron los cambios, se dio la pulsión de Cuba, un montón de cosas, pero Garnero no solo que no reacciona, sino que comete muchos errores ya. Y cuando uno lo escucha, no hay ni, yo no digo que sea un tipo que venga, porque ni un técnico lo hace, ¿verdad? Reconocer claramente los errores que cometió. Pero no que venga a desafiar, que venga a elegir la pregunta que le hacen. No está en libertad para que haces el canchero con los periodistas. Claro, Así de sencillo es. Este es otro nivel. Sí, Acá sí. le pregunta gente de Colombia, de Brasil, sus declaraciones salen en ESPN, ¿no? Este es otro nivel, no, el nivel acá tenemos donde están siempre los mismos de siempre, que él le tiene miedo que agache la cabeza. Algunos casos no, está en otro nivel y no se dio cuenta. Ni dirigiendo al equipo, ni mucho menos a la hora de hacer un balance público en la conferencia de prensa de cómo fueron sus partidos. El Newcastle está en conversaciones con un club de Arabia Saudita para vender a Miguel Almirón. Esto informa Sky Sports. O sea, acá ya va por el dinero, porque él tiene más de 30 años ya Almirón, ¿verdad? Sí. Y el equipo necesita hacer caja para... Claro, porque esto sería tipo... El dueño del Newcastle es de Arabia Saudita, pero ellos necesitan colocar en papeles que vendieron para gastar.
No es que necesitan plata, sino tienen que decir, nosotros Para- vendimos, hicimos caja y por eso esto queremos reinvertir. Para equilibrar, ¿verdad? Lo que el famoso fair play financiero, ¿verdad? En donde tiene que vender. Al mismo dueño, o sea que Pero- no es tampoco que él le van a hacer una suba salarial o algo así. Es como cuando el City dice, vamos a hacer un sponsor con el Maquille, Etihad. maquille. Y vos decís, Maquille, sí, maquille. pero... Ay, Bueno, 12:21 ¿quién está? Juanma. Juanma está. ¿Y cómo te va, móvil, Free? Vamos a retomar con Juanma. y mientras, Bruno, yo hasta colocaría esos asteriscos en las ganancias de Garnero. Fíjate que lo de Velázquez, porque a él le tocó realmente los dos peores partidos, en el sentido que contra Vinicius Inspirado no hay defensor que salga bien. Y también le tocó Luis Díaz, le tocó James, pero en algún momento en ese cuadrangular imaginario. Fíjense, Paraguay tiene 5 puntos en las eliminatorias. Los 5 puntos lo hizo contra estos 3 equipos. Empate contra Perú, empate contra Chile y victoria contra Bolivia. No es ninguna coincidencia. Y es más, salvo un empate de Chile contra Venezuela en Santiago, los otros equipos también hicieron puntos contra los otros 3 nomás, para entender cuál es el nivel. Pero en algún momento contra estos equipos vos tenés que salir a ganar. ¿Es Velázquez lateral para salir a proponer un partido? Perfecto. Te juegan allí los Vinicius, los Darwin Núñez, los Luis Díaz, entonces vas a querer que juegue inclusive con 2 marcadores. Después lo de Alderete, perfecto. Pero esa dupla central también recibió 6 goles en 2 partidos y pudo Contra haber sido Costa más. Rica, me gustaría verle, por ejemplo, a Ramón Sosa de titular, me gustaría verle a Fabricio, me gustaría verle, no sé, Cacu Romero ya jugó también demasiado partido, tipo Cuba también. O sea, y sabe- Edgar, ya seguimos. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta. Además, comprando Contigo Money, obtenés 20% de descuento en todas tus compras directo en caja. Delivery 627-7000. WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral, desde 1905, amamos cuidarte. Desinfectante Bacterikill elimina el 99,9% de bacterias, hongos, virus y te protege del COVID-19. Bacterikill elimina los malos olores y deja un agradable aroma que perdura por mucho tiempo. Bacterikill, con el sello de garantía base. Encontrá las ofertas en Motos Taiga visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo a @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más. Llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También puedes escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Yo, por ejemplo, quiero ver una alineación ya pensando en septiembre, por ejemplo. De cara a la eliminatoria, hacer cambio. En realidad debería ser octubre, Bruno, porque septiembre va a ser lo más parecido a estos 2 partidos. Es entrar a defenderse y esperar que no nos hagan un gol porque es un contra equipo. Costa Rica. No, que el partido de mañana, voy a irte en función a septiembre. Y septiembre muy tenemos distinto, ¿verdad? Centenario y Brasil acá. Sí. Entonces, y además, darle poco la titularidad a Ramón Sosa, darle titularidad a Fabricio, probar, no sé. yo, ¿Qué va a poner ya a estos mismos y jugadores? fíjate, por eso también una crítica mía para el armado de la lista definitiva de Garnero para esta Copa América. Porque uno entiende, si puedes llevar hasta 26 jugadores, mira si le tocaba a Garnero la época donde llevaban 23 nomás. Vos llevas a tus titulares a corto plazo y después querés foguear a otros. Vayamos a la saga central.
Perfecto, ya probaste a Balbuena y Alderete. Tenés el partido contra Costa Rica. Y lo ideal, mirando a un futuro, mediano plazo, era si, por ejemplo, en el banco yo lo tenía a Pulpito, a Choco y a Mateo Gamarra. Tranquilamente lo podía hacer jugar. ¿Cuál es la realidad? ¿Quiénes son los centrales que no jugaron? Gustavo Gómez Jr. Alonso. Acá justamente me dicen Pulpito y Mateo, ¿no tienen acaso nivel para jugar en la selección? Si lo hubiesen llevado, no te digo para arrancar contra Colombia y Brasil, pero todas las selecciones llevan algunos jugadores de cara al futuro. Y eso no hizo Garnero. Los suplentes, porque uno dice, perfecto, ya había esta dupla. Y si pone a Gustavo Gómez Jr. Alonso, ellos son más veteranos otra vez. Allí tenés una clara muestra de qué llevó Garnero. En la saga central, por ejemplo. Pero, Dani, si ya dijimos en la previa del partido el viernes, decíamos que caprichoso Garnero por el equipo que iba a armar, que ya se confirmaba ese mediodía que iba a jugar Damián Bobadilla, que iba a hacer línea de 4 atrás, no línea de 5. Decíamos con Federico que caprichoso lo de Garnero, que se extendió después con el partido, porque para que juegue 15 minutos Ramón Sosa, porque hay un capricho muy grande del técnico. Y a mí no me sorprendería, no es lo que yo quiero, pero a mí no me sorprendería que mañana terminen jugando. No porque ya Matías Espinosa viene cansado, Néstor Jiménez de lateral izquierdo. No porque Cuba fue expulsado, Ernesto Caballero es su suplente natural. Digo desde el lado de Garnero, ¿verdad? El Garnero le va a hacer jugar a ellos, no que va a jugar Iván Ramírez porque ya va a jugar lateral puro porque es un partido que podemos salir a jugar. Velázquez descansa después de 2 partidos, ¿verdad? Y después de lo que decía Federico, que realmente fue así, el bullying que le hizo Vinicio, ¿verdad? Para protegerlo un poco también. A mí no me sorprendería que siga con sus caprichos Garnero y haga jugar a sus jugadores. Perdón, sus jugadores. Fabio y Ariel son tajantes. ¿Ustedes están con que ya se lo cambie Es a el Garnero momento. Ahora o nunca. Federico, ¿cuál es tu postura? Yo también, y lo dije en la transmisión, lo digo en frío también porque repito que está haciendo muchas cosas mal, muchas, tanto en el armado como en alguna lectura, algunos movimientos. Me parece que se hace cuando, me parece que hay muy mala onda. ¿Y cuánto falta? Agosto, septiembre, agosto, julio, agosto, todo julio, agosto. Porque, bueno, como se va a contar de ahora que ya estamos eliminados, ¿verdad? O sea, ahora no hay ni un objetivo más que mañana cerrar el grupo. Y me parece que el derrotismo avanza y que hay mucha confusión. Lo de Berizzo ya fue un inicio que se tendió más de lo debido. Los mellizos podían seguir, pero Venezuela, que le ganó, terminó cortando todo eso. Y lo de Garnero me parece que no solo no hay mejora, sino que, me decir, lo que estaban haciendo Barros, que no tengo compañeros, me parece que hay cosas peores. Hay cosas peores que se evidenciaron, es cierto. Van a decir contra Colombia, contra Brasil, pero ya vimos en los amistosos también. Y en algunos partidos de eliminatoria que ha jugado Paraguay. Me genera muchas dudas el cuerpo técnico, el armado del equipo, el discurso, los cambios, es un todo que para mí ya no tendría razón de ser. Y no nos vamos a asustar por la cantidad de técnicos que cambian, en todos lados se cambian los técnicos. Acá vemos que Colombia arrancó con un técnico, trajo otro, le fue bien. Acá me dice alguien, ¿para Sí. qué le llevó a Derlis González? ¿Qué paseo? Y Al final le pasó. si tendría, o sea, si él fuera un técnico que quiere quedar bien con el grupo, mañana tendría que jugar Adam Vareiro, Y Derlis González. o Ramón Sosa, no, Ramón Sosa primero. No, Ramón Sosa sí. Ramón Sosa puesto. Pues te hablo de tres, pues, ahí. Yo comparto lo de Derlis Fabricio. por derecha, Ramón por izquierda Comparto- y Adam Vareiro. Comparto lo de Fabricio Peralta. Vos tenés no- me quedo con Ale lo de Arce- Ale Arce el tema no de hizo centrales. mal trabajo. No, pero dale a Vareiro que tenga posibilidad del Claro arranque, que marque un gol para su autoestima. Cariñito por lo Para su menos, autoestima, ¿verdad? ¿verdad? Porque este técnico también te saca la autoestima. Ah. Ramón Sosa la pucha. Hice goles de todos lados. Me buscaban de todos lados, Inglaterra, sonó el otro. Y acá no juego, soy suplente de suplente. Claro. Este es fácil que un comerciante se quiere morir con un Garnero. Imagínate, los días pasaban 20 y algunos avivados para la relación dice en inglés, ¿por qué no juega en la selección? ¿No? Entonces, Claro. hay un montón de cosas. O sea, me parece que Garnero le saca la autoestima. Es aquello técnico que vos estás y te consideras mejor que otro y te da bronca que juegue uno que decididamente es menos que vos. Eso es muy injusto en los planteles. Porque repito, no voy contra Caballero, pero yo sé que Peralta potencialmente es más que Caballero, y la vida es así. Caballero me puede decir, ¿sabes que hay 10.000 periodistas en Paraguay y son más que voy? Y bueno, asumo, es así, pero te da la bronca que entre uno que es menos que vos. Me parece que Garnero repite mucho en su línea todo eso.
en el cambio mismo. Los dos cambios, para Colombia y para Brasil. Es aquello que te puede tranquilamente decir enterrar la autoestima, ¿eh? Bueno, jugar nunca. Hay dos que están en la danza de la transferencia, Zorrito y Ramón Sosa, y no digo que por eso tienen que jugar, sino que están en la danza de la transferencia porque hicieron muy bien las cosas, ¿verdad? Cada uno en su club. Y no juega nunca. Entra cuando ya el partido está hecho. El otro entra 2-0 contra Colombia, tira uno de los pocos centros rescatables que convierte en gol enciso, y después no arranca contra Brasil. Cuando vos las pocas que tenés que preocupar al rival, y ya vimos el muy mal momento de Almirón. Hay una jugada que incluso fue meme y blooper, aquella que gana muy bien en velocidad y después la quiere pisar y se le va afuera. Había tenido una ya contra Colombia, Siempre a la pasa derecha. eso. Le pasa eso, increíble. Y a la derecha Parece tuvo contra que Colombia. le pesa, le carga Sí. mentalmente Y bueno, lo que le sale naturalmente y del programa de selección. Me está que está muy bien de arriba, que está más pulido arriba. Entonces, todas esas cosas no comparto de Garnero. Y sí, yo creo que había que buscar ya perdido, pero estamos muy perdidos. Y no estemos más perdidos. Hasta ahora tres. Podemos Pablo, ganar en Federico, 5 Dani. puntos. En 5 puntos y Chile te hace 4 y ya nos lleva a 9. No, claro. 9 contra y esto y bueno, después de no sacar lo que perdemos. 3 con el cambio. Sí. Vamos con Dani, por favor. Esta Juanma también sigue. Asegura el éxito de tu parrillada con los deliciosos embutidos de pollo Don Juan, chorizo con queso, Viena, botifarra, parrillero y más. Vení a nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farma Oliva y ahorra hasta 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día visión en todas las sucursales de Farma Oliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farma Oliva. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Lactolanda sigue obteniendo premios en esta oportunidad. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Fillets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, y la versión familiar que trae más por envase: pechugas, muslos, patitas, caderitas, alitas y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Juanma, ¿cómo te va, móvil? Es free. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien. ¿Puedes clarificarnos si tenés información sobre el tema relacionado a Piris da Mota? El Cerro, ¿por qué no lo cede finalmente? Cerro, en este caso, Bruno, compañeros de audiencia, pide por Piris da Mota y no le otorga el permiso porque definitivamente entiende que iba a quedar sin mediocampo titular para el partido o para los partidos contra Atlético Paranaense y la primera fecha, pero principalmente para los partidos contra Atlético Paranaense, que son duelos directos. Con Fabricio Peralta transferido, Wilder Viera a la selección y Robert Piris da Mota ya era titular indiscutido en el equipo de Manolo, entonces no hubo el permiso correspondiente para que vaya a los Juegos Olímpicos, más allá que el futbolista estaba muy entusiasmado en formar parte de esta selección, porque el jugador quería ir a París. Y sí, para Manolo es fundamental Piris da Mota para lo que se viene, ¿verdad? Se va a armar
el equipo de acuerdo él, sin Fabricio Peralta, ya sin Wilder Viera, entonces consideran que al irse Piris Damota se desmantela totalmente ese mediocampo. Y le quedaba Morel y Carrascal. Pobre. Entonces... Pobre mediocampo. Y mira lo que se juega Cerro también en los playoffs. Claro, Paranaense. Después de todos los fracasos del primer semestre, imagínate que inmediatamente venga otro golpazo, trae una eliminación, se le van a prender fuego a Zapal. Y es categórico que Manolo le dijo, no, esta ya no, por favor. Se queda algo. Cecilio. Se queda Cecilio, sí. Hablamos en exclusiva con Francisco da Costa, lo vamos a escuchar ya ahora. Y Juanma, ¿qué más trae Cerro ahora? En materia, perdón. Porque a mí me parece que le falta volantes, laterales y centrales también. En materia de incorporación, Cerro todavía permanece en el mercado buscando un lateral izquierdo y no se descarta la llegada de otro media punta. Media punta. Sí, pero lateral derecho no. Y por lo que me dijeron con los volantes que tiene actualmente Manolo, se queda con eso, pese a la transferencia de Fabricio Peralta y la ida de Wilder a los Juegos Olímpicos. Pero ese puede ser un error, ¿eh? Puede ser un error. Porque Carrascal no garantiza. Fabricio ya se fue. ¿Te queda con quién? ¿Quiénes son los mediocampistas de Cerro ahora? Morel, Piris, Carrascal. Pasa que dentro de esos tres apellidos... Piri suele tener lesiones muy continuas y ha pasado ahora, ¿verdad? No es que estoy... Contra el equipo escocés arrancó Carrascal, ¿verdad, Juanma? No, ya estuvo Piris de vuelta con Morel. En el primer amistoso, cuando todavía la información era que Piris iba a los Juegos Olímpicos, arrancaron Morel y Carrascal. Pero el sábado lo analizábamos justamente eso con Johnny y Dani en el Super Sábado, que ya había arrancado con Piris Damota con Morel. No, pero y si no está uno de ellos, tiene un problema con Carrascal, no. Y pero fíjate, Bruno, perdón, antes de pasar, son tres apellidos pesados y con contratos importantes, porque a Carrascal se lo compra, a Morel se lo compra. Ya sabemos que viene arrastrando Cerro esto, pero yo creo que necesitaría otro volante. Y de centrales, ¿cómo está Cerro? Y de centrales, a Lucas Quintana le quedan 2 semanas más de recuperación, está prácticamente en la parte final. A mí me decían que en la semana del partido contra Paranaense arrancaría a trabajar de manera normal. Evidentemente no va a estar a disposición para ese partido, le va a tomar un tiempo de vuelta estar a disposición, pero tal vez 3 o 4 semanas más, pero va a arrancar ya la semana del partido contra Paranaense Lucas Quintana, que no formó parte de esta pretemporada en España. Y después lo tenés a Rodrigo Melgarejo recuperado y con contrato extendido, Javier Báez y Eduardo Brock. En materia de centrales, tenés 4. Repetimos los centrales, dijiste, Quintana no va a estar todavía para ahora. No. ¿Después? Después están los titulares, Báez y Brock. Brock va a seguir, Báez y Brock. Sí. Bueno. Bruno Valdés no está a disposición, entonces lo sumamos a Rodrigo Melgarejo y Lucas Quintana, que se va a sumar una vez arranque la competencia. ¿Y Ronaldo de Jesús después de los Juegos Olímpicos? A los Juegos Olímpicos, sí. Como lateral derecho... Corto. Está corto. No. Por algún momento, Juanma, hace 2 o 3 semanas se intentó que vuelva a pica Carlos Lucena y él dijo que quiero seguir en libertad. Porque ya se veía lo de Fabricio, lo de Viera y más Manolo, que suele jugar contra equipos, y este va a ser un equipo brasileño. Cuando juega afuera juega con 3 volantes, ¿verdad? Y acá no alcanza ni siquiera para eso. ¿A quién pone? A Carrascal, Morel y el otro de sobrado era Piri Damota. Y Piri Damota. Sí. Y está justito en el banco, no tiene nada. Creo que juveniles vimos de todo, pero no volantes en ese puesto, ¿no? No, más ofensivos, Enzo Cabrera, claro. Alexis Fariña. Imagínate, lo prestó al capitán de la reserva, Fabricio Jara, que fue a Nacional, y él sí es volante central, por ejemplo. Y ese que está dando de mayo, que ese estuvo en Cerro, no Roberto pertenece. Ramírez, no pertenece más a Cerro. Él sí pertenece todavía a Cerro. También está la situación de Juan Salcedo, el hermano de Saúl, que está en Trinidense a préstamo. Si Cerro quiere contar con ellos, lo hubiese llamado para llevarlo. No es jugador para nivel de Cerro. No, pero mira que tienen
tienen condiciones. Yo creo no, que tiene condiciones, tiene, pero no es para una solución de inmediata de Cerro Porteño, con todo respeto lo digo, no sé, yo es lo que opino, ¿verdad? Sí, puede ser una apuesta. Al menos si vas a competir en serio en la Sudamericana y vas a pelear el clausura, ¿verdad? Sí, puede ser una apuesta, pero es una incógnita igual, no te asegura nada, eso sí. Aparte a Trinidad ya le sacaron a Fernando Romero antes de tiempo, ¿verdad? Sí, sobre la hora, sí. A días de empezar la pretemporada. Y Cedo lo que la otra vez dijo Rieder es que estaba en el mismo régimen, o sea, hasta fin de año. Exacto, sí, él también renovó el préstamo a final del año con Trinidense, por eso tiene hasta final de temporada, pero depende de un llamado de Cerro que hasta aquí en ninguno de los mercados, ninguna de las ventanas ha levantado el teléfono para llamar ni a Salcedo, y ahora que Roberto Ramírez empezó a jugar el 2 de mayo tampoco lo llamaron. El delantero sí tiene mucho, Juanma. Y tiene menos que la apertura, pues se fue Edu, si bien lo trajeron ahora a Da Costa. Pero Edu no tuvo lo nunca. No, por eso. O sea, vamos a hablar de los que están, ¿verdad? O sea, Alfio casi no tuvo tampoco, ¿verdad? No. Pero le tiene a Churín, le tiene a Da Costa ahora, le tiene a Cecilio, Aguayo. Está todavía Fernando Fernández. Mira, Fede, que si... Fernando Fernández, sí. Romero ya se fue, ¿verdad? Fernando Romero se fue. Suma también. ¿Eh? Se suma. Ahí son 7 delanteros. Y bueno, después, si entramos media punta... Espera, y después te digo... Pachi. No, Pachi es media punta. 7 delanteros, pero falta uno. Aguayo también vos tenés que considerar el extremo, delantero. Aguayo lo pusimos, sí. 8. Después tenés... ¿cuál es la situación? Alfie ya se va, ¿verdad? Ah, está el Tigre todavía. El de Chile no está. No va a continuar. ¿Va a continuar? No va a continuar. Ahí está. Bueno, hasta ahora 8 estamos contando. 8 delanteros tiene. Y 3 mediocampistas. Y juega con un delantero, normalmente juega con un delantero nomás. Claro, porque tiene 2 extremos. Generalmente cuando juega visitante, y más, repito, contra Paranaense, son 3 mediocampistas mixtos, o uno de marca 2 mixtos y... Paranaense como tal. 2 extremos. Y Da Costa viene a quitar el puesto a Churín. Por la forma en que juega Manolo, va a ser para quitar el puesto, ¿verdad? Pero Churín no le hace gol ni al arco. Por eso, ¿no? Y ahí está, no tiene por qué ahora quejarse, mismo no está bien, lastimosamente. Juanma, lo escuchamos a Da Costa, nuevo refuerzo, nota exclusiva de BC Cardinal. ¿Con quién estuvimos ahí, por favor? Con Wilson. Wilson fue vía telefónica porque Da Costa llegó mediodía antes y ya habló con Cardinal. Perfecto. Después de su primer entrenamiento. Bien. Vamos al aire, por favor. Entiendo que ya estás en Málaga y que ya te sumaste al plantel de Cerro Porteño, ¿es así? Así es, me encuentro en España acá con el grupo ya. ¿Y ya pudiste hablar con tus compañeros, con el técnico? ¿Cruzaste algunas palabras con alguien de Cerro ya, Francisco? A ver, te preguntaba si es que ya pudiste hablar con el técnico Manolo Jiménez, con tus nuevos compañeros, ¿ya hablaste con alguien? Sí, ya ahí me integré, pude hablar con poco, ¿no? Con el cuerpo técnico, ya me presenté con los jugadores también, algunos que yo ya conocía, algunos que conocía, pero voy conociendo también, estoy conociendo un poco más, y otros que no conozco, pero ya mi segundo día acá y regreso con ellos también para Asunción el miércoles estaríamos llegando. Francisco, ¿qué hizo que te decidieras por Cerro Porteño? ¿Querías venir a Cerro? ¿Se lo manifestaste a tu representante, a los directivos también del Bolívar? ¿Por qué Cerro? Porque yo sé cómo es Paraguay, yo sé el país futbolero que es, ¿no? Y jugar en un grande como Cerro me ilusionó mucho, la verdad. Sé lo que representa jugar en la liga en Paraguay, sé lo que representa Paraguay en Sudamérica también. Es un país que me gusta mucho, la verdad. Me sentí pues muy a gusto los 6 meses que estuve en Sudamérica en 2021. Me encantó la gente, tengo muchos amigos ahí también, así que nada, estoy más que ilusionado. Me alegra mucho llegar en un grande como Cerro, que es un equipo que desde que yo estuve en Paraguay tengo mucho cariño.
Sí, la gente de Cerro y nosotros también los de la prensa te recordamos muy bien por tu paso de Sol de América, un jugador diferente, con mucha técnica, con gol. Eso hizo que los hinchas del Ciclón estén ilusionados con tu llegada. ¿Pudiste sentir el cariño de los cerristas en las redes sociales, Francisco? Es muy bueno leer el cariño que la gente da. Yo creo que siempre es fruto de un trabajo, ¿no? Obviamente hay que rendir en la cancha, pero cuenta también el carisma que tienes como persona, lo que generas afuera. Yo siempre quise tratar muy bien a la gente y seguiré haciéndolo, la verdad. Pero nada, yo contento de verdad por todo el cariño de la gente en Paraguay, pero ahora toca trabajar fuerte para corresponder también en la cancha. En su momento, años atrás, ya estuviste cerca de Cerro Porteño. Se cayó sobre la hora finalmente, Francisco, ¿no? Sí, es verdad. Yo ahí, esa parte de la negociación, en ese momento de mi carrera, yo dejé con la gente que cuida de eso, ¿no? Yo estaba en un buen momento y solo quería más o menos saber que me pusieran ahí en el camino que fuera mejor para mí. Las decisiones fueron tomadas. Yo creo que en ese tiempo crecí, maduré un montón y capaz hoy me siento más listo todavía para lo que es jugar en Cerro Porteño, que es un reto más grande de mi carrera. Desde acá, desde Paraguay, desde Asunción, seguimos lo que comentaban los hinchas del Bolívar y la verdad que estaban muy tristes por tu salida porque te tenían mucho cariño. ¿Por qué te quieren tanto? ¿Qué hiciste, Francisco, para que los hinchas te tengan tanto aprecio, los hinchas del Bolívar, digo? Bueno, antes que nada pude rendir, eso es muy importante para que la gente te quiera, los hinchas te quieran, ¿no? Pero es un poco más de lo que te dije anteriormente. Es lo que generas también como persona, la gente que pudo conocerme un poquito más afuera de la cancha supo el cariño que yo tenía por el club, por la gente que trabaja en el club. Era un club muy bonito, la verdad, con personas que yo voy a guardar para toda mi vida y bueno, espero también repetir todo eso, generar todo eso acá en Cerro Porteño también. Recordamos que en tu paso por Sudamérica te solías tirar un poco por los costados, en algún que otro partido también te vimos más centrado, más hacia el medio. Hoy día, en este momento de tu carrera, ¿en qué posición te sentís más cómodo, Francisco? No, yo en Sol, me acuerdo sí que tenía una doble función, no era solo el 9, jugábamos con doble 9 y claro, yo trataba de asociarme un poco más al juego y ahora, bueno, en los últimos 2 años, principalmente en Bolívar, quedé un poco más como referencia. Yo creo que el equipo tenía un estilo de juego donde necesitaba de mí mucho más esa parte de definición y la parte de último tercio, ¿viste? Pero nada, siempre es importante entender lo que pide el entrenador, entender el juego y asociarse de la mejor manera, siempre y cuando sea útil a lo que pida el contexto, ¿no? El entrenador o el juego. Así que nada, también estoy abierto a todas las ideas del entrenador, ¿no? Y ya veremos cómo se van a dar las cosas, pero yo sé que voy a poder sumar y tratar de implementar mi juego a lo que sume el juego de Cerro Porteño. ¿A qué jugadores, por ejemplo, del plantel actual conoces o ya conocías de antes, Francisco? No, yo ahí cuando estuve en Paraguay conocí a Jean, ¿no? También he jugado con Fefer en México, yo tenía creo que 22, 23 años, pude conocerlo también. Después, nada, yo ubico a cada uno, ¿no? No pude conocer en persona, ahora lo estoy haciendo, pero es como conocer sin conocernos, sabes quién es, pero ahora vamos a tratar de convivir y conocerlo mejor y generar también una buena amistad, un buen día a día, que es importante. Estamos con Francisco da Costa, nuevo refuerzo, rutilante, rimbombante de Cerro Porteño. Francisco, seguramente sabes que en la primera parte del año, en el primer semestre, no le fue bien a Cerro porque no pudo ganar el torneo de apertura, quedó eliminado de la Copa Libertadores, así que tienen una presión, una mochila pesada encima porque sí o sí en este segundo semestre tienen que ganar el torneo clausura. Vos sabés, lo decís, Cerro es un equipo grande que debe salir campeón y además también tienen los playoffs contra el Atlético Paranaense. Se vienen desafíos importantes para Cerro, Francisco. El término ir bien es muy complicado de definir qué es ir bien, ¿no? Nosotros siempre queremos ganar, nosotros siempre queremos
podemos salir campeón. Yo tengo la ilusión de no solo acá, pero toda mi carrera donde pasé quise ganar y acá, bueno, cada vez más. Entonces sí tengo la ilusión de salir campeón y todo eso, pero hay muchos equipos que le va bien y no salen campeón y hay otros equipos donde no le va tan bien, pero terminan ganando. El fútbol, pues claro, pero obviamente yo entiendo que ahora más que nunca hay que buscar salir campeón, ya que no se pudo lograr el primer semestre y creo que es capaz el objetivo principal del club y eso, ¿no? Ser campeón paraguayo, poder acceder a la Libertadores de forma directa el año que viene también. Y nada, yo agradecido con la gente de Cerro por esa oportunidad. Tengo mucho cariño, como te dije, por el país y por la gente, toda la gente que participó de esa negociación, la paciencia que tuvieron y la verdad el deseo de tenerme en la plantilla. Entonces nada, soy agradecido y voy a tratar de mostrar todo eso en la cancha. ¿Por cuánto tiempo firmaste, Francisco? Yo firmé por 3 años. Gracias. Todo eso debido y yo agradecido con Carrizosa, ¿no? La verdad que también la negociación no fue tan fácil. Yo manifesté mi deseo obviamente, pero si se pudo hacer posible también fue por Carrizosa. Terminé firmando 3 años y nada, yo contento de llegar a Cerro. Sí, Miguel Carrizosa, uno de los más altos directivos actualmente de Cerro Porteño. Dos últimas, Francisco, agradeciendo tu tiempo y también me dijeron que no sea muy larga la entrevista, entonces aprovechando un poquito este momento que tenemos para hablar contigo. ¿Qué fue lo primero que te dijo Manolo Jiménez, tu nuevo entrenador? ¿Ya te pidió algunas cosas? ¿Te mostró algunos conceptos de juego que él quiere de vos? ¿Qué hablaste con él? No, nada, nos saludamos ahí muy breve. Yo recién llego, no es que me sumé a las prácticas todavía, hicimos algo muy liviano hoy, fui a hacer un poco de gimnasio, todavía no entrené con la plantilla, entonces recién voy llegando. Creo que lo más importante era integrarme y primero la convivencia y a partir de ahora vamos a empezar las prácticas y bueno, ya seguramente me va a indicar lo que quiere y todo eso, pero hasta ahora fue algo muy breve. Lo último, Francisco, un mensaje para el hincha de Cerro Porteño que está tan ilusionado con tu llegada. No, agradecerle el cariño de todos, no solo ahora, ¿no? Yo sé que tuvieron mucho cariño conmigo desde cuando yo estuve en Sudamérica y bueno, yo sé que estuve a punto de irme a Cerro en 2021-22, no se pudo, pero las cosas se dan por algo. Yo ahora llego en un nuevo momento de mi vida, en mi carrera, capaz más completo todavía y totalmente ilusionado, así que nada, desde ya agradecerles el cariño y dedicarles todo mi comprometimiento. ¿Cómo preferís que te llamemos, Francisco o Chico? Porque en Bolivia te conocía más. No, está bien. No, a mí me gusta que me digan Fran, acá mis compañeros y todo eso. Yo entiendo que la prensa agarró un cariño por decirme Chico Acosta, así que nada, a mí no me molesta, como elijan ustedes, está bien. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ahí está Francisco Chico da Costa, el nuevo delantero de Cerro Porteño, hablando en exclusiva a través de nuestro compañero Wilson González. Ya hacemos el cambio de frente, señores. Terminó 0-0 el primer tiempo, Francia-Bélgica, por la Euro, buscando los cuartos de final. Ayer se clasificaron 2 selecciones a la Euro, a los cuartos de final. Inglaterra y España. Inglaterra y España. España es una goleada, un espectáculo. Un susto, Yamal impresionante. Y Eslovaquia estuvo a 1 minuto 30 segundos. Así es, Eslovaquia. Los cuartos de final. Vos sabés que hizo un último cambio Sobogui y yo dije, ¿para qué hace este cambio? 93 minutos hace el cambio. Entra ese jugador el que peina el lateral ofensivo. Peina y ahí le deja solo a Bellingham que hace un golazo, ¿verdad? Qué golazo metió. Sí, golazo. Pero ese jugador cambió toda la historia de la película. Alemania y Dinamarca el sábado. Estaba en Dinamarca y al toque lo que era gol se convierte en penal para Alemania. No, sí. El mismo jugador que marcó le anula, después se va y convierte el penal, toca con la mano. Increíble. Partido parado por granizo y todo. Sí, pero los truenos le mostraba el árbitro, le mostraba permanente. Ayer España, el partido de España, lo que pasa es que hay una prohibición en Alemania que cuando hay así descarga eléctrica. Descarga eléctrica no se puede. Igualito que acá, pues, organizado están. Por ejemplo, chicos de menores de 18 años no pueden trabajar a partir de las 20 horas. Igualito que acá también. A partir de las 22. Pero en fútbol había una... No, pues estaba el tema de... El segundo tiempo. Segundo tiempo. Los segundos tiempos. Seguro que 20. Yo leí 20. En deporte era 20 de Paraguay, pico. No, en deporte creo que No. Es más que nada para yo leí la 20 explotación horas. en los bares y todo eso, no tener en lugares nocturnos, pero de las 22 horas.
Por eso yo leí 20. Por a lo eso mejor- a mí le... No, pues mejor tocamos mucho el tema a la mañana acá. Y es una cuestión para el trabajo en particular. Para que vos, bar, restaurante, no tenga un chico en la cocina de 16 años. menor, claro. Y Claro. alcanzó a juntar al fútbol porque es un trabajo, ¿verdad? Se Está futbolizó considerado. porque viste que Claro. los partidos de segunda No hora es que a ellos las hacen 9. respetar las Sí. leyes para todos, ¿no? Sí, No es como entonces, acá, a las 9 y a las era un 10 va a arrancar el equipo. segundo tiempo. Exactamente, así fue. O sea que el segundo tiempo es lo que no iba a poder jugar. ¿verdad? Lo que Si no es tenía que jugar. Si es que iban a Pero ya aplicar- había jugado, cuando eso se hizo público fue antes del segundo partido. Ah. Y el primero ya había jugado ya. Qué lejos estamos será nosotros. No olvidamos de Derly Rodríguez, Juanma. ¿Sumamos el 9º o el 10º delantero? ¿Noveno? Noveno. 9 delanteros tiene. Por afuera y por dentro. No olvidamos de Derly Rodríguez, claro, nuevo refuerzo del proveniente de Tacuare. Bueno, cerramos con Juanma, si no sé, tiene algo más, Juanma, y vamos cerrando esto. Que es más volante, dice Rodríguez. No, pero viste que Pachi, no delantero. Derly tampoco, dice, es más volante, dice. Bueno, volante ofensivo, no sé. Está bien. Gracias, Juanma. Cerramos, sí, Egan. Con la app de Petrosur paga 10% menos en todas tus cargas y con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur App, tu nueva aplicación favorita, y cargate de beneficios. Petrosur, calidad internacional certificada. Te invitamos a visitar el stand de Ochi en la Expo 2024 del 6 al 21 de julio. Vas a encontrar deliciosas comidas y una buena variedad de aderezos para todos los gustos. Los más pequeños podrán divertirse en el parque. No te pierdas, ven y vive una experiencia culinaria única en un espacio ideal para pasar un rato agradable en familia. Te esperamos. En NGO Saeca celebramos 79 años, donde nuestro pacto de confianza marca la diferencia en el mercado, con marcas de calidad y reconocimiento nacional e internacional. El mejor asesoramiento y atención, cobertura a cada rincón del país, garantía y el mejor servicio postventa. Ese es el gran pacto que cumplimos contigo hace 79 años. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puisupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura, te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Puisupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Bueno, necesitamos donantes de sangre a nombre de nuestro compañero Cristian Eduardo Mareco, por favor, con CI 1.828.810 en IPS Central. Cualquier tipo de sangre. Repito, van a IPS Central a nombre de Cristian Eduardo Mareco Frisola. Cristian Eduardo Mareco. CI 1.828.810 IPS Central. Cualquier tipo de sangre. Mucha fuerza a nuestro querido compañero Cristian. ¿Cómo te va, Johnny? Móvil Efri. Hola, Juan de Dios. Bueno, ya vamos a retomar el contacto. Hoy tenemos Copa América. Sí. Hoy tenemos Uruguay, Estados Unidos y Panamá, Bolivia. Sí. Uruguay va con todos los titulares porque Estados Unidos no puede complicarse con una eventual derrota. Estados Unidos probablemente empatando se despide. Sí. Se despide porque Panamá está... Si Panamá le gana a Bolivia... Para que Bolivia le dé una mano, ¿verdad? Sí. Sería increíble, ¿verdad? Pero está así la situación. Estados Unidos debe ganar su partido. Pero la selección de Bielsa tiene un montón de goles, como 7 goles a favor. Diferencia de goles, está muy bien ubicado. No, claro, ya va clasificado primero o segundo, en todo caso, en caso de un revés demasiado grande, ¿verdad? Pero
esta es la situación que vive Estados Unidos de irse de su torneo, y hay que ver el tema arbitral también, porque si a Canadá le protegieron, entre comillas, ¿verdad? No sé si querían, la organización quería que pase Canadá sí o sí, por lo menos para asegurar eso, ya que Estados Unidos está tambaleando. Hay que ver hoy también el tema del arbitraje, ¿verdad? Claro, pero Estados Unidos, lo pulsó a la juega bien, ¿verdad? Pero sí, es una por ahí, forma de defenderlo, ¿verdad? Claro, por ahí sí, pero el canadiense también, ¿eh? O sea, era... Y bueno, y por eso, si estaban con esa intención, lo dejaban a juega tranquilo. Está Johnny González. Johnny ya volvió a Olimpia, ¿verdad? Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? El sábado después, sí, que fuera amistoso a la mañana, ya hubo el retorno a Asunción. Ayer libre y hoy comenzaron. Sí señor, doble turno. Trabaja el equipo de Martín Palermo, retornó con todo, después de una semana de tarea física, de 2 amistosos, 2 victorias. Repitió equipo el sábado, Federico, con la presencia allí de Arrúa, que si usamos un término, le está atajando el puesto a Derlis González. Ahora cuando llegue, claro, el 10 se hará cargo de ese lugar, el que por ahora está siendo turista importante en Estados Unidos. Recorriendo ahora, ¿cuál es la ciudad para mañana, Dani? Austin. Ah, Austin, mira ahí. Donde estuvieron Cecilio, Romaña. Sí, y ahí va a conocer de vuelta Cecilio. Cachorro debe conocer ya, ¿verdad? Con el América, algún día. Está más cerca. Cecilio, digo, del Messi. Derly. Puede escribir el diario del viajero. Iván Ramírez. Después, ¿quién más? De las 3 canchas, la mejor para jugar fútbol. Esta. Porque esta no es, hace poco, ¿no? Claro, y esta es una cancha de fútbol, no es cancha de fútbol americano. Claro. Pero es un estadio más reducido, ¿verdad? Sí, es mucho más chico. Pero ahora vi, por ejemplo, que el Hard Rock se desmantela toda de vuelta. Tiene que actuar ahí nuestro amigo que actuó la otra vez en la... El nombre de la inauguración. Y la vez pasada, justamente el sábado, volvió una fecha de la Major League Soccer y se viralizó mucho un error de un arquero de Toronto contra Atlanta. Y ya la cancha tenía el césped artificial. Y es muy loco desde lo que es la organización, ¿verdad? Que ha tenido muchos peros. Porque allí jugó Argentina-Canadá, el famoso partido donde se quejó Scaloni. Y ya desmanteló porque ya no se juega más partido allí. Entonces, el dueño dijo, bueno, yo voy a poner mi césped y acá vamos a jugar fútbol nosotros, ¿eh? Y eso fue lo que ocurrió. ¿Cuál era? El de Atlanta. El Mercedes, claro, Atlanta. Y el sábado se jugó un partido allí entre Atlanta y Toronto y el arquero de Toronto se durmió y le robó el balón en la última jugada del partido. Pero ya con el césped artificial que utilizan los de la Major League Soccer, que no querían lo de la Conmebol para la Copa América y que había generado esa queja. Bueno, ese tipo de dilema no va a ocurrir con el césped de mañana porque es un estadio exclusivamente para nuestro fútbol. Claro. Johnny, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tal Olimpia? Ya vimos el equipo titular que no tendría mucha sorpresa, pero ¿por dónde te gustaría empezar? ¿Cómo está el tema, por ejemplo, de el arquero suplente? Lo de Cardoso ya lo esperan rápidamente. Sí. Y definiciones en ese aspecto, Federico, para lo que será el caso del arquero, que va a ir a Brasil seguramente en los próximos días, porque él estuvo en esta pretemporada, jugó los amistosos en el equipo alternativo, y otro que también esta vez sí tuvo minutos en el equipo alternativo y que también está para salir ese Bruderá, el delantero franqueado que restan detalles para que pueda salir. El caso de Fernando Cardoso, que ya está totalmente confirmado hasta el punto que el equipo argentino le niega su ida a París con la selección nacional, la sub-23, y con esto se cierra el cupo de transferibles. Esto significa que Olimpia ya no va a tener salida. El caso de Marcos Gómez, que se sumó a las prácticas el viernes, retornó con el plantel el sábado y viaja hoy para acompañar a la selección nacional ante la caída del caso de Piris Damota. Pero él me parece que iba a arrancar con una desventaja porque Richard está muy bien físicamente y futbolísticamente, el capitán, junto a Alex Franco allí por el medio. Prepárate, tengo un anticipo, Johnny. Sí, señor.
¿Querés agregar algo más sobre Olimpia? Sí, y después del anticipo podemos seguir, señor. ¿Cómo? Después del anticipo podemos continuar. No. Serrano más voy, después yo hago el anticipo, Johnny. Ah, perfecto. Hasta cada momento. ¿Cómo? No, Johnny. Sí. Cerrar informativamente, decía, con lo que te quedaba. Sí, no, decía, Olimpia ya está aquí en Asunción, va a viajar a la Argentina para los partidos contra Independiente el próximo 8 de julio, después el 13 contra River. Ya no le queda mucho, de hecho Olimpia no puede fichar, entonces se mira más bien lo que será el 11, el caso de Beto Espínola, que no jugó ningún partido de titular en los amistosos contra Itapuense y contra Fram. Veremos si ambos, el caso de Beto Espínola y también del futbolista delantero Brian Montenegro, forman parte de la lista a la Argentina. Van de a poco metiéndose, no llegarían para la primera fecha del campeonato. Gracias, Johnny, un fuerte abrazo. Hasta acá, momento. Venimos con un anticipo, señores. Venimos ahora. Venimos con un anticipo. Y jugador paraguayo. Dale, Edgar, ya contamos, anticipo ahora. Asegura el éxito de tu parrillada con los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan, chorizo con queso, viena, butifarra, parrillero y más. Vení a nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Week con hasta el 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 89.000. Acercate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. Descubre la sonrisa perfecta en Pen Odontología con 10 sucursales. Estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental, tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. Pen Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Con los televisores TCL viví la Copa América a lo grande. Disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 en televisores en el mundo, patrocinador oficial de la Conmebol Copa América. ABC Cardinal confirma vía Ángel Elian en producción. No satisfacen las opciones presentadas por Ramón Sosa, no satisfacen todavía lo que representa el jugador y los 15 millones de libras es una cifra insuficiente para Talleres de Córdoba. Lo último sobre el caso Ramón Sosa. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Van a hacer un... Duro, Mira, que evidentemente quieren hacer la venta más importante en la historia de Talleres. ¿Se acuerdan que habíamos hablado con un colega venderlo muy informado de Talleres y él decía, está bien los 20 millones que le puso Talleres, pero fácil, si es por fácil, quiere por lo menos sacar 25. ¿Se acuerdan que había dicho? Sí. Entonces estamos con esa idea que tiene justamente la directiva de Talleres
De no venderlo así nomás y esperar otras ofertas también y ponerse duros con el precio, ¿verdad? Y fijar un monto mucho más. Pero el elevado, jugador no ¿verdad? tiene cláusula, ¿verdad? Creo que no. No. se había hablado de eso. Por eso No. es que Talleres es el que pide, Claro. el que negocia. A diferencia del Zorrito, por ejemplo, tiene una cláusula que vos podés negociar directamente la cláusula con el club. O pagarle el, Claro, y lo deja... pero acá pide ese dinero para Talleres y primero fue inflando el monto, ¿verdad? Porque la oferta había sido de 10 millones en enero, ahora ya 20. 10 no aceptaron aquella vez, ahora 20 no aceptaría, dijo. 20, o sea, los 15, pues 15 15 millones de libras libras, esterlinas, 20. 20 millones de dólares, sí. Qué bárbaro. Muy poco de Argentina sale, o sea, chicos de 17, 18 salen por más que esa plata, ¿no? Por eso digo lo que ha de ser para ellos que Ramón no juegue los partidos de titular en la Copa América para... Yo sé que el club no te va a venir a buscar, ¿verdad? Pero hay un poquito, me parece un costadito importante siempre en la selección y más un torneo oficial. Pero mira que, ¿cómo era? Quiero ir redoblo, ¿verdad? Porque sin jugar dicen, no, nosotros no aceptamos Claro. los 15. Uno pensaba que en la negociación podía bajar un poquito. Claro, porque no, por no jugar. Por no jugar. Capaz el que ofertó el Leicester dijo, este no está jugando. Capaz con 15 se va y dije, no. Y ya le dijo no a Galaxy en enero, 10, 12, 13. Y ahora no a los de la Premier con un monto superior, así que... Va en serio. Eleva la apuesta. Se pone duro. Dani, faltabas vos. ¿Vas por la destitución de Garnero o no? A mí me hizo ruido lo que vos dijiste. Yo creo que es el gran ¿a crédito. quién traerle? El gran crédito porque, objetivamente, en retrospectiva uno tiene que decir que... ¿Y Ariel tiró a Julio Cáceres? Yo tengo el temor que a Julio Pero le Ariel pase no lo mismo. Ariel le pone como candidato no limpia en la selección. No, es que Julio tiene una... si mañana, no sé, necesita un club, un técnico, le va a poner también... Me gusta, No, me gusta. Yo creo que hay que recurrir a alguien que trate de recuperar nuestra identidad, cultura futbolística, nuestro ADN, el juego físico. ¿Qué implicaría en el sentido que, bueno, le da... Porque, a ver, es cierto, Garnero hizo todo el mérito para dejar de ser técnico. Por eso yo iba a que su gran crédito no es un yo mérito creo que no es suyo. momento. Yo creo pero que o sea, cambiar, no hay tiempo, no... No es que no haya tiempo, Bruno, sino que, ¿sabes qué? ¿Y a quién le trae? Yo no garantizo 100% Es que Cáceres vaya a cambiar abruptamente. No, o sea, nadie garantiza. él ya tiene más conocimiento. Pero el problema es que del... perdés si vos no te vas a ningún lado también con este estado de cosas. Pero ¿sabes Porque, qué? Cuando ¿sabes hacemos el que análisis... Yo apuesto a que va a cambiar, pues, Garnero. Porque sería una cosa de necio y va a patear él mismo contra su propia olla. No creo que haga eso. Lo que pasa, Bruno, es que... Yo creo que este laboratorio ya es el definitivo para él. Garnero es un elemento más que agrava, pero también cuando solemos hacer el análisis más global, sabemos que el técnico no es el gran culpable. Totalmente Entonces, yo desde ese lado, cuando Ariel postulaba correctamente lo de Julio, que no termine en esa picadora, porque en retrospectiva, hay que decir, Garnero hizo mucho menos que Barros Esqueloto. O sea, todavía Garnero no pudo superar el primer combo. Y hoy hasta capaz suena diferente. Aquella vez, cuando perdemos contra Venezuela, ¿cómo te van a Venezuela? Y Venezuela ganó sus 3 partidos para también decir, pisar tierra en ese sentido. Y yo creo que esa es la gran duda. Porque ya los compañeros... ¿vos lo mantenés a Garnero? Es que yo no sé si un cambio va a mejorar. Claro, yo esto también pero dije, claro, no, pero lo tenés garantizado. Pero me parece muy válido lo que comentaron y desarrollaron Federico, Fabio y Ariel. Con esto no digo que no haya hecho mérito con Garnero para que se lo eche. Sinceramente hablando, todos los méritos hizo. Por eso. O sea, si no fuera luego Garnero, yo creo que ya hubiese sido destituido. Porque también empecemos por ahí. Claro, porque pero ¿a quién le trae y que te garantice? ¿Y sabes cuál es la duda? Porque cuando se da lo de Barros Esqueloto, que termina siendo un error, pero era porque estaba Garnero allí disponible. Porque cuando Libertad dice yo voy a agarrar la selección, acordemos, ¿no? Fueron con todo, con la venia allí, que se fue de los Ríos, después lo sacaron y toda esta cuestión era, eso no se hubiese dado si es que Libertad le decía a la PF, yo te pero hacer. para todo eso que se movió Dani es una gran decepción claro, en estos momentos, claro, una claro. gran decepción. Lo que pasa es que ahora quién está en esa datera, vos decís Julio, y si a Julio le va mal, o sea, esa es la duda. Y le digo a Bruno, vamos a morir con lo nuestro, entonces porque con ese técnico, inclusive yo les digo,
está en peligro que lleguemos al repechaje con Daniel Garnero, con todo lo que hace, con la forma de administrar, los convocados que tiene, la forma de jugar el equipo que no tiene una identidad. Tengo una fe de que va a cambiar, no creo que sea tan terco este hombre, porque si así, ahí sí que ya lo vamos a, no sé, no creo que sea el... Yo hasta tengo la duda, Bruno, que supongamos que mañana con un cambio radical el equipo juega bien. No creo. ¿Qué valor le damos? ¿Vieron? ¿Qué contra...? No, lo de Brasil y Colombia no se borra. No, septiembre, yo... No, pues te estoy diciendo. Septiembre se parece a Brasil, Colombia, no, es Costa Rica. Bueno, y pero eso te jugarle, estoy diciendo. hermano, a Uruguay... de otra manera, con lo que se vio. Ya que ya jugaste con ella, que le conoces Porque más. Ustedes contaron el tema de la cantidad de dribbling que tuvo Vinicius. ¿Quién le empató a Brasil? Costa Rica. ¿Y por qué no jugó así? Línea 8. ¿Y por qué no jugó así? ¿Y por qué no porque y ahora habrá aprendido este hombre, supongo. No sé qué más decirle. No, pero hubiese dicho en la conferencia entonces, y nosotros queríamos algo, no nos salió. Porque el Vinicius que hizo 80.000 dribbling contra Gustavo Velázquez, contra Costa Rica no tuvo 5. Y si es un técnico que es más que vos, como Gustavo Alfaro dice, no señores, yo no doblé la marca contra Vinicius. Contra Vinicius jugar mano a mano te mata. Ya avisó el técnico a quien le salió bien, y vos le ponés solito a Gustavo Velázquez y tu rueda auxilio de Damián Bobadilla, que otra vez tiene compromiso ofensivo porque así siente el fútbol el hombre de San Paulo. Entonces, esos son errores. Ahora, si él lo que quería era las sensaciones positivas de la primera media hora, no estamos para eso. Sí, ¿quién le va a reclamar en septiembre si contra Uruguay, contra Brasil nos colgamos el travesaño? Y se perdió la oportunidad para hacer eso contra estos equipos. Si contra Costa Rica, que es el peor del grupo sacándonos, se gana, que hay otra vez, no, viste, este es el equipo, pero después va a venir Centenario y Brasil acá. Por eso yo creo que ha sido una profunda decepción, salvo que me digan que desde la gestión ya tienen aún, porque allí creo que cambia un poco la ecuación, porque lastimosamente uno ve ahora y el equipo empeoró en relación a Barros Esqueloto. Es una pena, pero... todavía vos me preguntás de los 6 partidos de la selección cuál fue el mejor, y fue contra Perú, contra Venezuela. No se hizo mal partido si no era por esa mano de Pires. Hasta fíjate en retrospectiva. Contra Perú sí, la pelota no entró. El único partido que merecimos ganar, ¿verdad? Sí, y no solo 1-0 sino más. Pero después, y bueno, y ahora yo por eso yo no creo que cambie. Tuvo tiempo de cambiar ahora, ¿no? 5 días tuvo para cambiar y no solo no cambió en los hechos, sino en el discurso. Y yo creo que cuando los hechos van con el discurso, ahí sí preocupa un poco. Y en los cambios, Federico, 3-0, está perdiendo, no haces cambios porque vos Por le tenés. Y después hacer el 3-1, perfecto, hacer el 3-1, pero y ese orgullo, esa rebeldía de querer ganar o acercarse por lo menos, un orgullo deportivo, por llamarlo de una manera. Tus cambios son Néstor Jiménez, Néstor Caballero, tu cuarto cambio es Ramón Sosa. Le están peleando todos los equipos de la Premier. ¿Qué lectura de juego vos tenés? Y después, inclusive, cero autocrítica cuando te dice, no, arrancamos bien, tuvimos un poco la pelota, le combatimos a Brasil. ¿Pero qué? A mí no me va a engañar. Enciso retrocediendo hasta la media cancha para recibir pelota. Eso es lo que hizo mejorar al equipo. Entonces, es una situación que lo estamos viviendo. Y hoy por hoy estamos para 0 puntos contra Uruguay y Brasil. Así de sencillo. Eso es lo peor, ¿no? Sí. Que vamos a quedar en 5 y el resto... ir a 8. Es que voy a agarrar la tabla. Por eso, más allá de ese dato con el que especialmente los argentinos le hieren a los chilenos, no hiciste un gol. Yo digo, Chile hizo mejor Copa América, aunque nosotros hayamos hecho 2 goles. Porque, y no voy al tema de Alexis cuando vamos a ir al Mundial, cuando hablaba después del 0-0 contra Canadá. Nosotros ni eso tenemos para escudarnos, y a veces es excusa y a veces es cierto el tema del arbitraje. En los 2 partidos el arbitraje no tuvo nada que ver. Los chilenos pueden decir, esa de Paul, esa de Bombino, esa de Suazo. Son 3 jugadas muy importantes para decir desde ese concepto. Y agarrar hasta la tabla. Hasta el gol, en la posición de los Chelsea, en el gol de Argentina, hasta la Argentina decían, ¿sabes qué? La línea esa no. Sí. No fue muy buena, ¿no? O sea, yo voy nomás a agarrar la tabla, por eso dije, los 4 equipos, Chile, Perú, Paraguay y Bolivia, toditos se puntuaron entre ellos, salvo un empate de Chile contra Venezuela. Es decir, vos haces un ranking de esos 4 contra los otros 6
de 18 puntos de cada uno, uno hizo un punto. El resto, nosotros le sacamos puntos solamente a Perú, Chile y a Bolivia. Lo mismo Bolivia le sacó puntos a Perú, Chile le sacó a Paraguay. Y lo mismo tenemos que decir en nuestro caso. Muchachos, ampliamos, tenemos algo más, un datazo ahora ya oficial sobre Ramón Sosa. Está empatado Francia-Bélgica, sí, 0-0, ¿verdad? Sí. Y el otro partido... 10 minutos del segundo tiempo. 20. Perdón, claro. El otro partido, Portugal-Eslovenia. Sí, a las 3. A las 15 horas. Bueno, vamos a ver. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y juega Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible. 15% de descuento con cualquier medio de pago y 18% de descuento con tarjeta de crédito Itaú. Llévate un Hopi de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Visítalos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Todo arranca con baterías Varta. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Asistencia médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Atención, señores, oficial. Bueno, sí, eso me parece más coherente porque ya me parecía, más allá de la habilidad de Fácil, es muy jugado rechazar a... 20, claro que falta más o menos 1 millón de libras para que le convenza la oferta del Leicester. Sí, tiene que hacer la conversión y llegar a 20, ¿no? Yo creo que si Leicester lo quiere, no, ya no es mucha la diferencia. Para ellos, ¿no? Claro. No. Que no le haya entrado la duda, nomás decir, pero ¿por qué no juega? Capaz no es tan bueno como están diciendo, pero Dani tiene gente ahí en el... Claro, porque la reacción de San también decía... Gardero hoy en conferencia de prensa dijo que Ramón Sosa necesita tiempo para explotar todavía. Sí, anda a decirle eso a lo del... Entonces prepárate, entonces, ¿será que ya puede en septiembre? Hoy te estoy diciendo lo que hoy dijo Gardero en conferencia de prensa. No, está bien, pero técnico está bien. de la selección paraguaya y tiene esa visión, le queda demasiado. Seguiremos buscando, dijo, y vamos a jugar partido le queda grande el cargo. muy en serio mañana. Seguro es un gran entrenador para el día a día, para armar equipos o para tener equipos poderosos, ¿verdad? Como caso de Libertad, Olimpia en su momento. Pero a nivel internacional nunca le fue bien. Y por eso. Con los clubes, ni con Olimpia, ni con a Libertad. nivel local, pero jugaba mejor. Hay eliminaciones contra brasileños, especialmente, que fueron. Ahí sí que la pelota no entró. Ahí sí te compro esa, pero acá, con esta definición. Por lo menos, no, claro, tampoco tiene, o sea, no tuvo mucho tampoco en los equipos que estuvo, ¿verdad? Siempre tuvo ese, pero antes de llegar a la selección. Sí tuvo, yo creo que con Olimpia le fue más mal internacionalmente que con Libertad. Con Olimpia quedó eliminado un par de veces en mala forma, pero
Ahora sí, después, antes de ese partido, ya me sale vuelta con Ramón Sosa, que le falta todavía para explotar. Y al otro ¿Quieren chico que le falta, lea no. textualmente lo que dijo? Sí. Voy a leer textualmente lo que dijo. Ramón Sosa necesita más tiempo para que pueda explotar todas sus cualidades y calidad. Daniel Garnero, hoy en conferencia de prensa. O sea que No, a él le falta y... No, él ya explotó. Y a Ernesto Caballero le alcanza con el... No, él ya explotó y se contradice con lo que, bueno, pero es un desacierto más a la hora de declarar, pero lo peor es que la declaración va de la mano con los hechos. Claro. Por eso yo digo, Dani, que yo, un técnico, yo siempre juego por la conferencia de prensa muchas veces, ¿verdad? Pero a veces te das cuenta que el tipo está, pero no, él lo que dice lo hace. Se nota que piensa esto fehacientemente de Ramón Sosa. Claro, ¿viste? Pero uno hasta dice, y bueno, con más razón, dale más minutos para que... Estoy convencido que vamos a salir adelante. Somos optimistas de que esto cambie. De que se nos den los resultados que difieren del rendimiento del equipo, dice. No, los resultados son muy coherentes con el Costa Rica será un rival duro. Tenemos que tener paciencia para abrir esa defensa. Sí, es más, Costa Rica no sabe atacar. Costa Rica la vez pasada cuando Colombia le hace el primer gol, porque el arquero que fue gran figura contra Brasil se mandó salió a... penal, sí, y ahí ya no supo qué hacer y Colombia le liquidó rápidamente. Sí, no tiene mucho Costa Rica, no va a ser tampoco Por eso demasiado parámetro. Va a costar decir, mira, Costa Rica sería el equivalente de esta selección. Acá en Sudamérica no, porque lo que hizo Costa Rica contra Brasil y lo que intentó hacer contra Colombia, acá no se da. En Sudamérica, cuando vos tenés que ganar algún que otro partido, ya citamos quiénes son los 3 rivales directos y esperar en algún momento que los ecuatorianos se peleen entre ellos, que los venezolanos Pero también tengan... En Alemania era que perdimos los 2 primeros partidos y el último le ganamos a Trinidad y Tobago. Mañana contra Costa Rica, el equipo de Alfaro, que por ahí no sé cuál va a ser la motivación de ellos, y Alfaro después de lo de Brasil está segurísimo. Por más que haya perdido con Colombia, que mañana pierda con Paraguay, él ya pasó una prueba muy importante. O sea, ellos se pueden ir contentos, más cuando dijo que tenía... Por lo menos llega vivo a la última fecha. No sé cuántos sub-23 tenía, ¿verdad? Claro. Pero en nuestro otro caso. Ahí cuando citó a Hemingway fue cuando dijo, ¿quiénes podrían colocar a 8 sub-23 contra Brasil? Claro, a Hemingway, sí. Después salió... porque acá el tema, Jamaica está en otra. Bolivia sabe que no va a poder ir. Nosotros mantenemos esa esperanza de poder estar en repechaje donde estamos. Por eso lo nuestro es más, o sea, no me comparo con los otros dos, ¿no? No garantiza los caminos mundiales, porque no. Ahora es el camino tenemos que jugar contra una selección que no sé de qué selección nos pueda llegar a tocar. Y a Perú el fue al último repechaje, de Qatar lo sacaron. Ganó el primero y perdió el segundo. Sí. Por eso te digo, tampoco es una super garantía. ¿Sabes que me ve el repechaje y ya estoy en el mundial? Pero como te dije la otra vez. ¿El repechaje no elimina? Como te dije la otra vez, dame repechaje, aunque sea repechaje. Sí, vamos a... ya sé, no sé, claro. No. Pero ya pasó por ya eso mismo. Época, no, entonces pero que hoy... te iba a repechaje contra Australia y sí o sí te iba. No, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda y compañía. Porque, pero a lo que llegó a jugar con Australia también. Sí, Uruguay. pero Uruguay le eliminó a Uruguay con Fossati por penales. ¿Ya? Lo eliminó, no era en Australia. Ese era un repechaje que siempre ganaba el que definía en casa. Pero sí, o sea, nosotros siendo conscientes, hoy a lo máximo que podemos aspirar es un repechaje. Es lo mismo, si el día de mañana CONCACAF dice, vamos a ser iguales, vamos a jugar 8 y 8. Y tenemos que hacer una clasificatoria. Paraguay probablemente no vaya a una Copa América. Pero imagínate todo el escenario, sacar todos los otros partidos, eso que vos dijiste, el cuadrangular ese que armamos. Tenemos que irnos a La Paz. Y así como jugamos, no le vamos a ganar. Ir al Alto, no a La Paz. Acá, por ejemplo, el feature después de... Perú en Lima. Después de Uruguay y Brasil, ¿cuál es? Te digo. Ecuador y Argentina. Claro, dice el amigo Martín acá. Porque en octubre se cierra la primera rueda y arranca la segunda. ¿Ecuador dónde falló? No me queda Ecuador en Quito y Argentina acá. Claro, si Argentina ya jugamos allá. Sí, pero Ecuador quiere saber dónde es, en Quito.
Ya te confirmo. Entonces, Vos decís, si no es Guayaquil. No, si no en Asunción. No. Y bueno, y entonces nosotros hablamos mucho No del puedes jugar próximo. 2 partidos de local. Hablamos mucho del próximo, pero estamos olvidando del otro. Los 4 son complicadísimos. Es que para que se aferre Garnero a su silla. Sí. Es ideal porque, claro, es ideal porque le viene un combo monstruoso donde van. ¿Y qué querían? ¿Que haga 6-6 contra esta selección? Y por eso yo creo que hay que sacarle, pues. Sí, después del combo... el que venga va a decir... No, por eso prefiero arrancar con uno y no te desgaste de ¿cómo se llama? Ramos Sosa no explotó todavía. No, imagínate. Y el otro es muy joven, muy chico, por eso se toma atribuciones que no debe tomarse el caso de Enciso. Pero así vamos. Él le arma el equipo para el gusto, para que él se crea el salvador del equipo. Sí. O sea, en un 4-3-3, si Enciso bajaba como bajó el viernes, iba a quedar un agujero. Claro. Era, yo te iba a armar 2 líneas de 4 y además le dejaste 80 minutos. Agarrar la manija. O sea, en la charla debe haber algo parecido, ¿verdad? Claro. Porque, a no saber. Yo creo que hasta es al revés. Mira, yo confío en vos. Es un jugador, claro. Me dicen, pero yo sé que vos vas a salvar al equipo. En septiembre, negro panorama, y si sacamos 0 puntos, llegamos a octubre, tambaleando, con crisis futbolística, es Quito. Claro, yo no quiero que el nuevo técnico vaya a votar Quito. ¿Se entiende lo que digo? Sí, también. Prefiero anticiparnos la cosa. Y después Venezuela. Sí. En esa semana. No, sabes que son todos, para nosotros, hermanos, son todos. Ecuador, Venezuela. Son todos monstruos. Vamos a noviembre, Argentina, local. Y Bolivia, visitante. Y bueno. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Hierbas medicinales para el mate mañanero, edulcorantes para endulzar tu día. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. 25 años con sabor y confianza. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofia, donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Fuerte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Fuerte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad de su seguridad, venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400,000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. 36 minutos de la segunda etapa. Francia, Bélgica están empatando 0-0. Falta pocos minutos para que vaya a la largue este partido de los octavos de final de la Eurocopa. Recordando que hoy a las 15 horas se van a enfrentar Portugal y Eslovenia. Ya hay un partido definido para cuartos de final. Anoten, el viernes
Gran partido el viernes, cuartos de final de la Eurocopa. España-Alemania se van a enfrentar el viernes. Los rivales que se van a encontrar también ese viernes a las 15 horas van a ser los ganadores de Francia-Bélgica y Portugal-Eslovenia. Es decir, se puede dar, por ejemplo, una tendencia de un Francia-Portugal o un Portugal-Bélgica o un Bélgica-Eslovenia. De los rivales de hoy se va a dar también la cita para cuartos de final de la Eurocopa. Recordando que hoy tenemos Copa América, 21 horas, se cierra el grupo C con los partidos entre Uruguay y Estados Unidos. Ahí vamos a estar con Johnny González, con Darío Ibarra, el trabajo de Nico Sosa en la coordinación para lo que va a ser el partido. Miguel Zuluaga, la voz comercial. En el otro partido en simultáneo vamos a tener Bolivia-Panamá. Atención que con solo empatar Estados Unidos y le gana Panamá a Bolivia, se elimina el equipo organizador del evento y va a clasificar Panamá a la etapa de octavos, en este caso cuartos de final de la Copa América. Así se ve el panorama, recordando que mañana también tenemos actividad en el cierre. A las 21 horas juega la selección paraguaya, último partido ante Costa Rica. Brasil va a estar enfrentando, por supuesto, a la selección de Colombia para definir el primer lugar de este grupo. Repasamos lo que va a ser mañana la Eurocopa, los últimos partidos de octavos de final. Rumania va a enfrentar a Países Bajos al mediodía a las 12 y Austria ante Turquía a las 15 horas. Los últimos partidos de octavos de final de la Eurocopa. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo conservador y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores: ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país, lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susay Posta, cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, atención que hay gol de Francia. Llegaron tocando los franceses, llegaron tocando, pensando, señoras y señores, Colomani, creo que se interpuso Vertonghen, 1-0 está ganando Francia. Y es justo, jugó a la ruleta todo el partido, a dos números nada más, Bélgica, y le podía haber salido el 0, el 8, pero la lógica se impuso, o se impone, porque hay una jugada muy bien trenzada, tocando. Acá, esta parte, siempre hay algo que despierta, que aviva, que agita la jugada, y es Hernández. Después, inteligente Griezmann, otra vez Koundé apareciendo, fíjense el tiempo y las dudas defensivas, otro toque, la triangulación, el control hacia afuera, y como dijo Mariano, Vertonghen es el que desvía porque era un remate bastante simple para el arquero, pero y generalmente la suerte o el azar está con el que lo busca. Gana Francia sobre el final del partido ahora, octavo de final de la Euro. Francia ya está en cuartos. ¿Cómo queda así el panorama, Fabio Martín? Va a Francia y va a esperar ganador de Portugal-Eslovenia de esta tarde para conocer a su rival. Lo que repasábamos en el bloque internacional, ya está confirmado también el emparejamiento entre Alemania y España el viernes al mediodía. Gran partido el que se viene por cuartos. Viernes y al hoy mediodía. estamos con todo, con la Copa América. Hoy estamos con peligro de gol. Un poco más tarde vamos a entrar hoy quizá en peligro de gol porque tenemos un acto hoy de... Exactamente. Un acto atípico, ¿Mensaje ¿verdad? de presidencia? Sí, No, a las 21.
Claro, se va a hacer la lectura de el balance del año para el presidente Santiago Peña. Se hace la noche para que supuestamente para que la gente pueda ver, ¿verdad? Y que pueda no, es por el encendido que en ese momento y por eso y para que la gente vea y la gente está en su casa el avance para que pueda llegar el mensaje del presidente. No está mal, yo creo que está bien. Sí, pero lo informe Enrique Riera, pues, a la mañana y compañía, pues la gente está a lo mejor en otra cosa afuera. Ya estando todos en su hogar, pues. Sí, no digo con esto que si su mensaje es bueno o malo, digo nomás que hay más rating en ese horario, ahí encendido. Claro. Esa es la agencia. Y claro, que no la mayor difusión, ya, pues. Ya soy peñita nada. No, por eso tenés razón. Para que haga la aclaración. Viste, pues las lenguas pues, transmiten cosas, pueden ser cortadas. Sí, imagínate que yo hablé de Almirón y Matías Rojas al principio. Y un amigo que escucha mucho me dijo lo de San Martín. Él pensó que dije San Martín. Lo de San Martín siempre fue una granada. Yo le dije, ¿por qué decís eso? ¿Y qué dijiste hoy? No. Yo dije, ¿cómo se? No sé. Como después de Almirón y Matías Rojas salía de San Martín, ¿verdad? A la mañana tenemos la conferencia de Garnero que dio hoy y dio mucho que hablar, dicho sea de paso, ¿verdad? Claro. Fabio Olimpia Luqueño a puerta cerrada en la Villa Olimpia el miércoles. El siguiente amistoso. Olimpia tiene el lunes que viene con Independiente, así mismo, y después sábado 13 de julio con River Plate, la previa a la final de la Copa América. Bueno, tenemos este anticipo gracias a la producción de Ángel Elian. Nos decía Bruno con respecto a Talleres de Córdoba y la situación. La postura que toma Andrés Fassi, el presidente de Talleres, 15 millones de libras ofertó Leicester. Y es poco, decía el presidente, hay que llegar a los 20 millones de dólares en la conversión. Nueva modalidad, ancho perfil, copiaje. A ver, adelante. Andrés Fassi en ABC Cardinal confirma vía Ángel Elian en producción, no satisfacen las opciones presentadas por Ramón Sosa, no satisfacen todavía lo que representa el jugador. Y los 15 millones de libras es una cifra insuficiente para Talleres de Córdoba. Hablamos en exclusiva con Francisco da Costa, Chico da Costa, nuevo jugador de Cerro Porteño. Esto decía con respecto a su llegada al equipo azulgrana. Me encuentro en España acá con el grupo ya. Puedo hablar con poco, ¿no? Con el cuerpo técnico, ya me presenté con los jugadores también, algunos que yo ya conocía, algunos que conocía, pero voy conociendo también, estoy conociendo un poco más, y otros que no conozco, pero ya mi segundo día acá, y regreso con ellos también para Asunción el miércoles estaríamos llegando. Entonces, ¿cómo es Paraguay? Yo sé el país futbolero que es, ¿no? Y jugar en un grande como Cerro me ilusionó mucho, la verdad. Sé lo que representa jugar en la liga en Paraguay, sé lo que representa Paraguay en Sudamérica también, más que ilusionado. Y me alegra mucho llegar en un grande como Cerro, que es un equipo que desde que yo estuve en Paraguay tengo mucho cariño. ¿Por cuánto tiempo firmaste, Francisco? Yo firmé por 3 años. Hablamos de los clubes también que se van reforzando. Atención que Soldamérica confirmó a un venezolano, lateral izquierdo, de 29 años, Anthony Graterol. Lateral izquierdo venezolano que estaba en Metropolitanos, va a jugar en Soldamérica como lateral izquierdo. También se oficializó la llegada de Jorge Jara, volante central que estuvo en Trinidense, para el equipo danzarín. Y el último es Ismael Venegas, central que estaba en Nacional, también va a jugar por Sol de América. Charpentier dejó Guaraní. Ya no lo van a tener en cuenta, ni siquiera lo ceden. Terminó el vínculo entre Paul Charpentier y Guaraní. De esta manera entonces abandona la concentración aurinegra. En la intermedia, ayer ganó sobre la Hora San Lorenzo 1-0, gol de penal de Víctor Ayala para vencer al 3 de febrero de Ciudad del Este. Gol polémico porque no se vio bien la mano que cobró el árbitro del partido. Sí. Cosa que se estaba por retirar el 3 de febrero del campo de juego. Sí. Álvaro Jiménez fue el árbitro de este partido. En intermedia, Carapeguaco podía acercarse un poco más a Recoleta, no pudo aprovechar, empató 1-1 con el 12 de junio jugando de local en el Municipal. Hoy se cierra esta fecha, la fecha 14 de la intermedia con los partidos. 14:30 horas Colegiales, Fernando de la Mora en el Luciano Zacarías en Cuatro Mojones, y 16:45 para Independiente de Campo Grande ante Encarnación. La clasificación: Recoleta 32 puntos que empató con Tempetarey 1-1, Carapeguá 28, San Lorenzo 24, Tempetarey 24, Resistencia 23 en las principales posiciones de la intermedia. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo en maridaje perfecto. Tradicional paraguayo de sabor único, el verdadero etiqueta negra Pomélore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregás hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomélore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. El estado del tránsito es presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Bueno, sobre la avenida José Asunción Flores, sería el inicio de la Costanera, se reporta un accidente hace instantes nada más que hace que se dificulte sobre todo el tema de la salida, como para ir hacia la zona de Chacoí, inclusive para después tener una alternativa de salida hacia el Jardín Botánico. Repito, en plena salida de la Costanera de Asunción se reporta un accidente que hace que se dificulte la salida de vehículos rumbo a Villa Ayes o zona de Artigas principalmente. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Con Puma Energy impulsa tu negocio. En tierra, con combustibles, lubricantes, GLP y nuestras estaciones de servicios. En agua, con nuestro servicio de búnker. Y también en aire, con nuestro exclusivo Puma Energy Aviation. Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Encontrará productos, soluciones y servicios con calidad internacional certificada, adaptadas a tu necesidad. Conoce todas las soluciones energéticas que tenemos para tu empresa en www.puma-medioenergy.com.py. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GarelliEstructuras. Cumplimos con todos, Ever. Con todos por uno. Francia le ganó 1-0 a Bélgica, ya está en cuartos de final. Nos vamos. Habló hoy Daniel Garnero, técnico de la selección paraguaya. La decisión de Gustavo fue pura y exclusivamente deportiva. Buscamos distintas alternativas en los partidos de preparación y opté por Fabián, creyendo que nos iba a aportar la misma seguridad defensiva, pero quizá un mejor traslado del balón. Y Ramón, obviamente que es un chico que necesita más tiempo. Vamos a ver si podemos en este partido darle ese tiempo que necesita para poner todo su nivel a disposición de la selección. La consulta va para el partido de mañana. Tendrán minutos los que no tuvieron actividad. ¿Qué piensa hacer con este último partido? ¿Cómo lo va a afrontar? La situación, la relación distante con la gente.
porque después de estos resultados obviamente se habla de que nos acostumbramos a perder. No, mañana vamos a afrontarlo de la mejor manera, con lo mejor que tengamos. Hay algunos que lamentablemente no terminaron del todo bien el juego, así que hoy vamos a recibir el último parte médico y en función de eso poder armar, pero obviamente que lo vamos a jugar de la mejor manera. Y la distancia con la gente, obviamente que cuando los resultados no son buenos, suceden ese tipo de cosas. La única manera que tenemos de revertirlo es haciendo bien las cosas y consiguiendo los resultados. Profe, sobre, más allá de la Copa América, lo que ya aparece en nuestro horizonte y la importancia de los partidos que tenemos de aquí al final del año en clave eliminatorias, ¿qué conclusiones positivas y qué conclusiones negativas ustedes ya tienen con este tiempo de trabajo que de por ahí normalmente una selección no tiene en clave a nuestro futuro? Nosotros somos optimistas de que esto cambie. No creo que se nos están dando resultados que difieren quizá del rendimiento del equipo. Obviamente jugamos con rivales muy difíciles, muy duros, que no te perdonan un error, que el error ya sea ofensivo o defensivo, no terminando bien la jugada, nosotros tenemos que ser más precisos, no vamos a tener tantas con rivales tan difíciles. Y después en esos pequeños errores defensivos que el rival te marca y te amplió, en el caso de Brasil, muy rápidamente se puso un score muy difícil de revertir, pero el equipo reacciona, está bien, ante esas situaciones va a buscar, pero bueno, no veo otra manera que dándole, como dijo también Adam, mirando mucho para adentro, cerrando un poco la boca y dándole para adelante, que es la única manera que se revierte en este tipo de situaciones. Profesor, quería preguntarle cómo un equipo que le ha costado tanto como a Paraguay se enfrenta a un equipo que también está pasando un proceso como Costa Rica, ¿no? Que mostró una versión contra Brasil perfectamente defensiva, contra Colombia ya se vio endeble y ahora pues busca casi que un milagro para poder avanzar. No, la verdad que nosotros sí tenemos en cuenta al rival, analizamos, vemos, pero hoy estamos muy metidos en lo que tenemos que hacer nosotros. Somos conscientes de si nosotros estamos bien, podemos ser mucho más agresivos, podemos también defendernos mejor. Entonces, sí tengo en cuenta cuestiones del rival, pero hoy nos estamos enfocando mucho en lo que tenemos que hacer nosotros. Para nosotros va a ser un partido muy importante el de mañana. Profe Daniel, le quiero preguntar qué espera de Costa Rica. ¿Qué ha visto de nosotros? ¿Cómo visualiza el rival que va a tener mañana? ¿Qué criterio tiene de Costa Rica? No, sabemos que vamos a tener un partido muy duro. Es un rival que cuando reduce espacio lo hace bien, con mucha gente. Va a haber que tener mucha paciencia y precisión. De eso va a ser esencial para poder abrir ese tipo de situaciones. Pero como le dije recién a tu colega, estamos mucho más enfocados en lo que podemos hacer nosotros, cómo lo vamos a hacer, sabiendo las dificultades que nos va a presentar el rival. ¿Qué características y si conoce el estilo del profesor Gustavo Alfaro, cómo lo repasaría usted? Y además, ¿qué tipo de partido espera mañana? Si cree que por las condiciones y características de cómo llegan las dos selecciones, ¿le parece que va a ser un partido muy distinto para los dos equipos a lo que han jugado hasta ahora? No, a Gustavo obviamente lo conozco de hace mucho tiempo, sé la manera que tiene, sé lo ordenado que son los equipos de Gustavo, que le llega mucho al futbolista, que lo convence y eso hace que el futbolista saque lo máximo de él. Entonces sabemos que vamos a enfrentar un equipo durísimo, los equipos de Alfaro son así, pero tenemos que saber que dependemos mucho de nuestra efectividad, de nuestra precisión, tenemos con qué hacerlo mejor de lo que lo venimos haciendo, así que va a ser un partido muy importante para nosotros, va a ser un partido muy duro, como todos el pequeño detalle va a marcar una diferencia grande, así que esperemos que nosotros estemos lo más atentos posible, lo más preciso posible para que esas pequeñas cosas a favor las tengamos nosotros. Un técnico de la selección en algún momento dijo: la selección y la prensa van por caminos separados. En algún momento eso se tomó en un ciclo anterior como una cuestión distinta, fue un proceso distinto.
Quiero saber qué pensás hoy, profesor, cómo está tu relación, digamos, con la prensa. Pareciera muy general la palabra prensa, pero cuando hablamos de la selección justamente es eso. Todos opinamos, todos hablamos de diversas ramas del periodismo. ¿Cómo sentís que está hoy la relación con los medios? Si es tirante o no, si colabora o no, si estamos por caminos separados o no. No, la verdad que no es un tema que me preocupe demasiado. Estoy mucho más preocupado y ocupado en el funcionamiento del equipo, en la interconexión con el futbolista. Estamos en una selección donde obviamente las